Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Josh Perales está acá. ¿Cómo estás, mi Josh? ¿Todo bien? Finalmente. Tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Quién carajos es Josh Perales? No sé por qué estaba ese mame de que lo pusiste un montón de veces. Era parte de una campaña. Sí, se va a hacer como ahora empecé a lanzar música también como productor diagonal artista. Y yo empecé a platicar con la gente que me va a apoyar con los de video. Y me firmaron, ¿no? Ya después hablaremos de eso. Me firmaron en una distribuidora. Y pasaba seguido que me empezaban a preguntar, oye, es que vemos créditos tuyos acá. Vemos esto acá, pero no sabemos quién es Josh. O sea, porque me contactaron los de Universal. Oye, vemos que tienes créditos aquí, pero pues tú no estás firmado en Universal. Entonces queremos saber quién es ese Josh que aparece en créditos acá. Pues ya van varias produs en las que apareces de gente que está firmada acá y Josh Perales, te estamos llamando pues para saber quién es Josh Perales. Y luego por otro lado de repente me pasaba y así, entonces junto con los de video ideamos esa onda de que, güey, pues usemos eso para... Sí, preguntemos eso de quién carajos es Josh, porque desde épocas ULM hay gente que me conoce desde allá como solo un amigo de la ULM, otros como el guitarrista de la ULM, otros como el de la banda del Jarrón o de Yamú, así. Y luego de repente hay una etapa como de el que anda de gira, y luego la etapa del que produce, y luego el que trabaja en tal estudio, etcétera, etcétera. Entonces como que se volvió una en donde la gente que iba conociendo, todos conocían una faceta de Josh, pero no la anterior, o lo que sea. Claro. Y era como, bueno, pero ¿quién es Josh? O sea, eres el productor, pero ya te vi que andas de gira, o sea, eres guitarrista, o sea... Finalmente creo que es una pregunta muy poderosa porque la cosa de las redes sociales nos da esta sensación de que conocemos a la gente. Totalmente. O nos estamos viendo. Justo cuando ahora que te invité a este podcast, era como, he estado viendo muchas cosas tuyas, pero en realidad no sé. Sí, ¿no? exacto. O sea, tratas de comunicar lo mejor que puedas, pero en realidad no sé. Entonces la pregunta es muy poderosa. ¿Quién carajos es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué pedo? Claro. Pues justo, o sea, de ahí nace el hacerlo, pero nace porque ya me estaba pasando, o me está pasando, de repente, ¿no? O sea, de que quién carajos es Josh, por qué de repente estamos haciendo cosas... Solo recientemente me han estado pasando cosas en donde ya artistas un poco más grandes me empiezan a buscar, o sus labels, o sus teams, o cositas de esa. Pero les llega mi recomendación por un amigo del amigo que al amigo, y luego le llegó a alguien más grande. Oye, pues nos recomendaron contigo, pero pues no habíamos visto nada de ti. ¿Quién eres? Porque tu recomendación viene de tal persona. Entonces la recomendación es fuerte, pero no sabemos quién eres tú, o sea, por qué nos están recomendando contigo. Y la neta, o sea, gracias a Dios he tenido la fortuna de trabajar con gente talentosa, con gente que también le está metiendo mucha galleta en toda esta industria, llamémosle entretenimiento. Y que he creado buenas relaciones, ¿no? O sea, y creo que esa ha sido la base para que me recomienden. Y entonces a veces me recomiendan y yo me siento como que, a la bestia, me recomendaron bien duro en un lugar donde yo me siento bien chiquito. Hay que estar a la altura, entonces le entro y sí, vamos a darle y fuck, o sea, y así. Pero pues de ahí viene te encuentras contestando esa pregunta más de lo que quisieras. Sí, exactamente. Creo que sí. Hasta ahorita creo que ha sido para bien. O sea, ha sido para bien, contrario a que yo tengo una reputación como muy... ¿Quién carajos es Josh? No quiero trabajar con él. Ok, claro. ¿Sabes? Es como de... No me interesa, sino más bien ha sido como... ¿Quién carajos es Josh? ¿Por qué me lo recomiendas? Deja investigo qué pedo. ¿Por qué lo veo tanto? ¿Por qué lo veo tanto? Sin embargo, tienes... O sea, me dices que vas a cumplir 36. Voy a cumplir 36 este año. O sea, para mí, para alguien como de mi generación, eres muy joven. Y revisitando todo lo que has hecho y dónde has andado, pues... Es una carrera importante la que has forjado, por lo menos hasta ahorita. O sea, me quiero imaginar cuando tengas 50. Yo creo que vas a estar 3 veces más que lo que estás ahorita. Ojalá. Pues, es la idea. Es la idea y yo siempre sentí que iba tarde a todo. O sea, ¿sí? O sea, yo para empezar, digo, no irme tan atrás tampoco, pero desde la onda escolar, yo soy del 7 de noviembre. Entonces, en calendarios escolares siempre era el del calendario que, no, tú vas al que sigue. Claro. Entonces, solía ser el más grande del salón casi siempre. O sea, soy el más grande, soy esto y el otro. Y luego por
la historia vieja que ya les había contado, en alguna otra ocasión te había contado, de que yo crecí fuera del país. Sí, pero, y mucho... perdón que te interrumpa, es interesantísimo y creo que hay que abordarlo porque además creo que habla mucho de ti que hayas sido alimentado de tantas culturas, porque eres mexicano, pero fuiste criado en Pakistán. En Pakistán, sí. Y luego después ya regresaste a Guadalajara directamente, ¿o? Regresamos, sí, a Guadalajara en el 2001. Pero, o sea, es que o sea, es una... A ver, irte a Estados Unidos no es una cultura tan diferente. Claro. Pakistán es un pedo muy distinto. Sí, de comida, o sea, llegaste a platicar, a hablar bien. ¿Y fuiste allá a la primaria o qué? Yo me fui de México antes de cumplir los 2 años. Entonces, que era un poquito lo que les contaba la vez pasada. O sea, yo me fui, no hablaba bien el español, pero por andar tanto de viaje y pasar mis primeros 12, 13 años de vida del otro lado, agarré primero el inglés que el español. Okay. Mi primer idioma es el inglés. Y regresando en el 2001 fue como que, claro, entiendo el español porque mis papás no lo hablaban. Pero nosotros, yo y mis carnales, tengo 3 hermanos. Bueno, un hermano y 2 hermanas. Todos regresábamos las respuestas en inglés a mis papás y así era como medio Spanglish en la casa. O sea, siempre fue así. Pero ya cuando regresamos acá y nos dijeron mis papás, oye, pues hasta nuevo aviso vamos a estar en México. Ya no, es español ya. Aquí hay que entrarle al español. Entonces nos metieron entramos primero a un colegio de esos bilingües, en donde pues eran inglés, pero te daban la clase de español y luego así. Pero no aprendimos español hasta que nos pasaron a la pública, que fue donde, a la vez, esto es México. A los madrazos. Sí, a los madrazos. Entonces claro. ya aprendimos español, pero sí, creo que esa parte de andar de viaje, de crecer en otro lado, después de tener un shock cultural en tu propio país y... No sé, todo eso ha forjado yo, sin duda, una visión y una perspectiva diferente hacia... No digo solamente hacia la música o la industria, sino hacia todo. No, claro. Hacia un poco de todo. Y eso lo he tratado de como aprovechar para todo lo que hago ahorita. O sea, regresando un poquito al tema como del quién carajos. O sea, creo que he tratado de que todo eso... me funcione de manera positiva en todo lo que hago. Ajá, sume, porque cuando regresé, obviamente, de tanto viaje, teníamos escuela por correspondencia, le llamaban. Solían existir estos programas en donde se viajaban paquetes de libros, exámenes y todo, y tus papás te daban la educación, y luego después cumplías con requisitos, llenabas papeles, exámenes, y se mandaban por correspondencia a un programa de Estados Unidos. No mames. Que era para eso. Qué viejo estás, cabrón. Sí, o sea, suena muy viejo. Suena muy viejo, pero, o sea, con los que yo crecí en las escuelas de Pakistán, porque eran escuelas para gente igual que nosotros, como internacionales. Mis compitas de chico, pues son gente que de China, de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, o sea, multicultural, porque era una escuela para justo eso, para todos los hijos de personas como mis papás que andaban allá trabajando. Entonces... eso está chido. Tengo compitas regados por todos lados, ¿no? O sea, por todos lados del mundo, eso está bien perro. Y que ahora tienes más contacto, ya no por que correspondencia. Ahora pon tú que no supe... Exactamente, no por correspondencia, ya correos, redes, lo que sea, pero... Pon tú que no somos los amigos de todos los días contactarnos, pero sabemos que si yo voy para un lado o ellos vienen, estamos ahí como en contacto. Pero todo eso hizo que obviamente la educación por correspondencia pues súper tardada. Cuando yo llego acá resulta que también... pues voy atrasado, aparte de que voy... O sea, vas tarde. Voy tarde porque pues la manera de llevar eso, tanto viaje así, claro que pierdes clases, pero eran esos programas que eran precisamente para la gente que tiene hijos, que viajan un montón, etcétera, etcétera. Pues yo llego acá, entonces aparte de ir tarde en un calendario, voy 1 año atrasado en la educación normal. Entonces la revalidación fue 1 año atrás. Entonces todo eso solo para contestar que yo siempre me he sentido como que voy tarde en todo. Pero llega un punto en donde yo tengo que entender, y esto es gracias a mi familia, que es como, mira, es tu carrera esta. Y tu carrera de vida, no tu carrera necesariamente profesional, pero... Claro. Llegues a la hora que llegues, tenías que llegar a ese momento, solo métete en la cabeza que es tu carrera contra ti. Y si otros van más adelante, si otros son más chicos que tú, llegaron más lejos, ya, ese es otro pedo. Entre más rápido entiendas ese cotorreo, menos carga te vas a echar tú solo en ti mismo, ¿no? Entonces, totalmente, eso claro. Me ayudó bastante a entender que, ya, vámonos, ya, lo que sigue. Y no creas, para ser una persona que es como sobrepensadora, como overthinker tanto, y que tengo migrañas desde los 4 años y cositas así, claro que he tenido que encontrar formas para yo... No sé si es este mes o el pasado que fue la de la salud mental de los hombres, ondita así.
No soy muy de guardar esas fechas, pero lo empecé a ver mucho en las redes. Pues yo soy fiel de que no por entrarle al mame, pero desde morro yo he tenido que encontrar formas de calmar mi cabeza, pues. Claro. Obviamente una gran ayuda es mi familia y la otra es cómo ellos me han ayudado a encontrar yo mis propias formas de, a ver, relájate, o sea, necesitas. Entonces yo literal casi siempre en mi escritorio donde yo trabajo tengo un cuadernito donde yo tengo que físicamente escribir cosas porque eso hace algo en mí que me ayuda a desahogarme un poquito de que estoy haciendo algo y me caen 10 pendientes a la cabeza y claro. Entonces tengo que apuntarlos y ya, después los hago. O sea, no puedo hacer nada por esto ahorita, encontrar mis fórmulas, pero gracias a Dios, entre diferentes cosas, eso me ha ayudado a llegar a donde estoy. O sea, sea poco, sea mucho, simplemente me da gusto voltear para atrás y saber que ya no estoy donde estaba. Estoy más adelante y eso me ha ayudado porque yo sí soy muy de ver a la gente que admiro y dónde andan. Pero ahorita, contrario a causarme como una comparación negativa, a mí ya me sirve como de, venga, pues, o sea... Reto. Es un reto. Sí, o sea, puede ser como un reto, pero también es un ánimo nada más, como de, pues ellos también están creciendo, o sea, si alguien lo está logrando, tú también lo estás logrando y no le vamos a robar el lugar a nadie. Claro. Si te va a llegar chamba, si no te va a llegar chamba, va a llegar por otras ondas diferentes. Y ahí fue donde yo cambié el chip a simplemente quiero tener más herramientas para servir más y que yo me busquen por hacer otras cosas, que es donde volvemos al quién carajos es Josh. ¿Es el guitarrista de gira o es el guitarrista en el estudio? ¿O es el productor? ¿O es el beatmaker? ¿O simplemente es una persona como tipo AIR que me conecta gente con gente con gente? Y así, oye, ¿puedes mezclar? Pues sí puedo mezclar. Oye, ¿puedes masterizar? Sí, no me encanta, pero... Si quieres lo hago o mejor te paso con alguien, te conecto con alguien. Oye, necesito hacer esto. Pues yo te puedo armar todo para lo que necesitas. Y luego un tiempo anduve de jalacables y eso y lo otro. Entonces, simplemente era el yo que está buscando siempre poder ser más útil. Pero porque para mí era también... Tengo más oportunidades de crecer. Si no voy a crecer como guitarrista porque no soy el mejor guitarrista. Soy el guitarrista que toca así. Por eso me van a buscar. Y si en el Inter conocen que hago beats, pues también eso me va a llevar a hacer beats, sino que yo sentía que si no tenía algo de eso, me iba a perder de la oportunidad, porque, oye, andas de guitarrista, sí, oye, pero necesitamos a alguien que nos haga un beat ahorita por emergencia. Uy, no sé hacer beats, yo no sé hacer... Entonces yo sentí como que en escenarios, me ponía escenarios así, por eso mi idea de tratar de aprender a usar un poquito de los dos. O sea, aquí sí me agarraste en curva, yo no sé usar Reaper. O sea, pero los más comunes ahorita Pro Tools y Logic y Ableton me muevo, ¿sabes? O sea, podemos cambiar el layout y con eso. Pero mi favorito ahorita trabajo en Logic, pero bueno, para contestar un poco la pregunta, sí creo que he avanzado, eso me da gusto. Y no estoy donde quiero estar, pero también una vez me dijeron una como anécdota que a esa persona le dijeron, ojalá nunca llegues al cima de la montaña. Y que él se quedó así como, ¿cómo? Pues si eso es lo que buscamos todos, llegar a la cima, que pues es la imagen del campeón ahí arriba, ¿no? Y todo. Y dije, no, ojalá nunca llegues ahí arriba, porque pues estando ahí arriba, ¿qué sigue? Tienes que bajar. Claro. Y dice, y que le dijeron a él, pues mira, la vida es el proceso de seguir buscando esa para arriba. Claro. Y en el proceso uno va, la idea es estar más arriba siempre, pero no porque vas a llegar a una cima de algo. O sea, eso de metas y eso es muy aparte, ¿no? O sea, hay que lograrlas, punto. Pero... Sí, pero no un lugar último, no un último lugar en donde ya por fin no vas a estar así todo el día porque no tengo que hacer nada. Es como, a ver, no va para allá. Entonces, vuelvo a lo mismo. No sé si voy a llegar a donde quiero estar, pero sí tengo metas que quiero cumplir y pues al menos estoy un poco más cerca de... Pero ellas, ¿no? Eres exitoso en la medida en la que volteas a ver tu vida y dices... Güey, me dedico a lo que quiero, cabrón, y hago lo que quiero. Sí, claro. Yo siento que ya soy ganador desde ahí. Totalmente. Yo ya la gané. Desde mucho antes. O sea, es poca la gente que puede hacerlo. Sí. Y por eso yo siempre digo, gracias a Dios y gracias a mi familia, porque no lo quiero volver como muy deep, ¿no? Pero la neta, yo ya soy ganador desde que nací en esa familia donde nací y desde que puedo hacer de mi pasión mi carrera, ya eso para mí, ya incluso eso es un extra. Claro. Porque desde que mis papás me digan, oye, deberías de calarle a la música, porque yo no iba para la música, pues. Oye, ¿ya te diste cuenta que, pues... O sea, ellos te vieron antes como las aptitudes, sí, antes que tú.
Ajá, porque en el 2001 yo regreso acá, pero yo a los 9 años agarré los primeros acordes con mi papá, porque mi papá nos tocaba así para dormir en la noche y nos quedábamos jetones y yo, por curioso, le dije un día, enséñame un par de acordes y quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces aprendí mis primeros acordes con mi papá y como todo morro, intermitente, a veces agarraba la guitarra, a veces los patines, a veces la bici, a veces lo que sea, ¿no? Y siempre he sido un niño de andar en la calle y los compitas de la calle y llegar todo raspado y así, entonces agarraba muchos aviones, pues, sí, claro. Un poquito de todo y no fue hasta que llegamos a México que como que todo empezó a cambiar para nosotros desde que ya no nos íbamos a regresar a Pakistán. Fue como que, o sea, tengo que sentirme como en casa porque sí nací acá, pero no me siento como de acá. Y como que en algún momento le perdí mucho tiempo la pista de la música hasta que... mis papás, de hecho, me compraron mi primer kit de esa guitarra eléctrica con ampli. De Mr. CD. Ajá, de Mr. CD o algo así, ¿no? Y fue de que éntrenle. Y ahí fue donde yo le encontré un poquito todavía más de cariño, porque había sido pura guitarra de caja así, acústica normal. Y ahí le encontré cariño porque me encontré con Stevie Ray, con Jimi Hendrix, con cositas así, que me llevaron a John Mayer, que me llevaron a Brad Paisley, porque crecí con mucha música country. Y con gente así, dije, la bestia, esto está chido. Entonces, empecé a tocar la guitarra eléctrica como muy... Le saqué lo más que le podía a mi papá. Después yo muy por mi cuenta y después mis papás me dijeron, pues te pagamos un maestro particular. Y empecé... Solo recuerdo que se llamaba Joel y era de la banda Cuisillos. ¡Órale! Aquí. Y no me acuerdo de su apellido y lo he tratado de buscar en redes y como no me acuerdo de su apellido está bien difícil buscar un Joel. Pues está cabrón. Entonces... Él me enseñó muchas cosas de guitarra eléctrica y de él fue el primero que yo le vi como músico, que de hecho, como fue de los primeros acercamientos que yo tuve con la música como un maestro, después de mi papá, también fui muy afortunado porque con él lo que más vi fue su disciplina. Contrario a los músicos, no lo relacionas muchas veces con disciplina, ¿no? Pero, pero claro. A él lo relacioné en breve con disciplina porque cuando yo llegaba con él, él me decía, no, pues es que yo me levanto a las 5 de la mañana, hago un poco de ejercicio y luego me pongo a estudiar la guitarra. Pero solo me pongo a estudiar, literal, estudios de guitarra. O sea, no improvisar, no creativo, no nada. Estudiar. Lo dejo, ya después hago mis quehaceres del día, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, moverme por acá y luego regreso y empiezo en modo, tengo que lo creativo, lo que quiero aprender y mis clases que tengo en el día. O sea, él solito se ponía solo, yo dije, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana levantarte para estudiar, eso yo no lo hago ni de pedo, pues, o sea, para esto obviamente estaba como secundaria, o sea, secundaria prepa. Obviamente iba, bueno, no obviamente, pero iba en la mañana a la escuela y luego regresaba. Todo aún así. Y cuando se está acercando al final de la prepa fue donde mis papás, yo hice trámites de ingeniería industrial y todo, porque iba con buenos números, salí con buenas calificaciones y todo. ¿Pero te latía ese pedo? ¿Te latía? Lo que pasa es que mi papá tiene 2 carreras, mi mamá también tiene 2 y mis tíos todos son ingenieros y, o sea, es yo tenía una presión autoimpuesta. O claro. Sea, el ejemplo. Sí, el ejemplo y todo. Y dije, no, pues tengo que estar a la altura, pues, ¿sabes? Sí. Y mi papá tiene 2 carreras y una maestría, o sea, cositas así. Entonces yo dije, no pues, siempre me ha latido esta onda de... Me gusta ser jefe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las carreras para ser jefe? Sí, sí. Ingeniería industrial. Y era más otra vez la onda de abarcar más cosas en una. Porque yo dije, si agarro algo muy específico, voy a hacer nomás eso. Y a lo mejor, si agarro algo de más arriba, ingeniería industrial para mí involucraba muchas cosas como para poder delegar y entender muchas cosas. Y dije, bueno, pues vamos a entrarle, no hay pedo. Hice el examen, recuerdo que hice el examen. Y días después, ya ves que pasa un tiempo en el que te dan los resultados. Un par de días después, mis papás me dijeron, no, pues todo chido, pero queremos hablar contigo. O sea, ¿y la música? ¿No es algo que te interesaría? Yo, pues, ¿qué? Y ya ellos fueron los que me abrieron los ojos desde afuera. Es la contraparte de la historia común. Totalmente. ¿no? Que te hubieran dicho, oye, la música no, mejor ingeniería. Sí, exactamente. Y por eso te digo que he sido muy afortunado en ese sentido, porque ellos fueron los que me hicieron ver, obviamente desde afuera, como... Es que mira, vemos que todo lo que haces en el día, solo quieres terminar de hacerlo para llegar a tu cuarto y tocar la guitarra. Y por si no te habías dado cuenta, eso haces casi todos los días. Y todos tus quehaceres, tus cosas sociales y todo, llegas, quieres encerrarte y tocar un rato. Y para ese entonces, ya había dejado de estudiar la guitarra con este Joel. Pero algo que sí recuerdo haciendo es que me gustaba mucho poner rolitas. Y antes obviamente no había tanto de inteligencia artificial y todo. Entonces mis backing tracks eran rolas de ya hechas, ¿no? Entonces yo me hacía como la idea de
si él me invitara a solear, voy a solear en los huecos donde no hay él, esa persona soleando, yo me ponía. Y eso siento yo que desarrolló mi idea de déjalos, ya a nivel produ, ¿no? Deja los espacios, hay huecos, aprende a tocar según la rola, el estilo, esto y el otro. Entonces yo me puse así, pero no lo hacía con esa intención, era solo por quiero sentirme que estoy tocando con esa persona, pues. Sí. Y con los poquitos huecos, además, que puedes encontrar. Sí, claro, sí, exactamente. Porque pues ya está la rola producida, ¿no? Hay huecos por una razón y así. Y nada, pues mis papás fueron los que me animaron a buscar. Ya fue cuando yo dije, bueno, ok. Y mis papás me dijeron, mira, es que si de todas maneras te vas a morir de hambre por algo, mejor hazlo haciendo algo que te gusta, pues. Porque lo que siempre platico, ya van varias veces que lo platico, pero siempre me dijeron, o sea, lo único que te hace dar el extra a lo que te dedicas es que te apasiona. Y en toda carrera se va a poner difícil, pero la gente se abre de esas carreras o cambia de carreras o se saca, porque como no te apasiona, no estás dispuesto a dar el 200%. No estás dispuesto a hacerlo sin que te paguen, no estás dispuesto a nada. Entonces tienes que estar medio loquito, apasionado por algo, porque vas a querer aguantar una etapa en lo que resuelves cómo se hace el cotorreo, ¿no? Entonces, mejor hazlo por algo que te apasiona, porque si no, si te dedicas a ingeniería, si te dedicas a medicina o todas estas que son como que tenemos el prejuicio de que todos son exitosos, ¿no? O sea, leyes o lo que sea. Entonces se pone bien difícil, pero los más exitosos en esas carreras son porque les apasiona, pues. O sea, al que le mama andar licitando ahí, ¿sí licitando? No. Bueno, es otra cosa licitar. Los de andar peleando como abogados, de andar así en tribunales. Se me fue la palabra, ahorita me voy a acordar. Eso, o sea, de andar así, es porque les mama eso, pues les gusta la discusión y las leyes y esto y lo otro. Los que les gusta arreglar gente, o sea, los médicos, eso les apasiona y esto y lo otro. Haz lo que te apasiona. Sí, sin duda. Esa es la cosa que te tienes que hacerlo. O te va a sacar de donde estás, porque es la misma música. Es una putiza si no te encanta. Sí, exactamente. Es una joda y en general es mal pagado, que ya llegaremos a ese cotorreo, pero, o sea, hay muchas cosas que te van a poner en jaque y lo único que te saca es que sea apasionado. Para esto, obviamente, no había yo pasado por tanto, entonces yo no entendía del todo qué son las etapas difíciles, pero sin duda ha sido un acierto ese comentario que me dijeron. O sea, y sí ha sido así. Claro. Porque se pone difícil esto y el otro, pero solo porque lo amas o te apasiona es que la vas a seguir metiendo, pues. Sí. Entonces, ellos me ayudaron a decidir música. Ya ni fui a recoger examen, ya nada. Me empecé a buscar escuelas. Me topé con Fermata. En Fermata me inscribí todo, pero para esto, saliendo de la prepa, me metí a trabajar. Como traía el inglés, me metí de godines en estas empresas bilingües. Entonces ganaba bien para poderme pagar la escuela. Después Fermata cambió a solo un horario grandote. Entonces yo ya no podía tener un trabajo tarde o mañana. Y me abrí de Fermata porque no podía dejar de chambear. O sea, necesitaba la feria. En ese inter, en Fermata había el Sam, mi hermano, había conocido a Rodrigo Zaragoza. Sí, claro. Ahí. Y él me dijo, hey, tengo un amigo, se llama Rodrigo. Y él se encontró con una universidad que se llama la Universidad Libre de Música. No tienen licenciaturas, pero están abriendo educación continua, diplomados, cursos. Entonces ahí conocí a Rodrigo por medio de Sam y nos metimos todos a la Universidad Libre de Música, pero todos veníamos de Fermata. Entonces Fermata estaba pasando unos cambios, a nosotros ya nos acomodaron. Conocimos la ULM, ahí conocimos a Álvaro, empezamos con cursos y ahí fue la primera vez que yo vi curso de negocios de la música. Claro. Y apareció. ¿Cómo que negocios de la música? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pum, y pues ahí fue donde, gracias a Álvaro, mi introducción hacia el mundo, que es un arte muy aparte del arte de crear. De la guitarra, ¿no? Sí, exactamente. Entonces o sea, ahí ya fue como que regalías y luego cursos de derechos de autor y todo lo que se podía lo agarré. O sea, porque otra vez era mis ganas de ser más útil y entre más herramientas yo tenía para ser útil, pues más podía yo servir y que me fuera mejor también. Pues, o sea, también esperaba que me fuera mejor. Entonces, ahí obviamente llego como guitarrista, educación continua, pues hay que meterle a la guitarra, estudiar guitarra. Luis David Palacios, ahí también conocí a Luis David Palacios. Maestrazo, saludos. Sí, saludote para él también. Con él, mucha teoría, mucha armonía. Él me abrió los ojos en armonía, de ensamble también con él. Rodrigo Díaz también nos dio ensamble, claro. César Maliandi. Claro. O sea, esa generación ahí estuvo increíble porque ahí conocí también a Juan Pablo Romero también, que justo hablábamos de él hace ratito. Diferentes personas,
pero estuvo bien chido porque fue un poquito de todo. Y no había licenciatura todavía, pero dije, todo bien porque para esto yo tenía la paz de que mis papás... No es que no me dijeran necesitamos el papel, pero yo sentía que tenía su apoyo independientemente si había papel o no. Entonces eso a mí me dio muchísima libertad, pero también una responsabilidad de pues métele a todo, nomás no andes ahí... En inglés hay una expresión que me gusta mucho que es half-assed, que es como de, no de las cosas a medias, claro. Pero el half-assed es como cuando te sientas en la silla a medias, que estás media nalga afuera, y media así, es como, estás medio sentado y medio, o sea, como que medio sacas la chamba. Entonces yo me sentí como que no puedo sacar la chamba si tengo todo este apoyo de mi familia. Y ni siquiera hablo de apoyo económico, es apoyo de gente que está ahí por si las cosas me van mal. Claro. Entonces agarré todo, ahí conocí gente increíble que hasta la fecha todavía les sigo como... o sea, sigo hablando con ellos, o sea... Sí. Siguen en contacto. Seguimos en contacto todavía. Algunos se movieron para otros lados y otros siguen en esa carrera. Entonces, se me hace bien chido porque ahí sí son como conocidos a lo largo del tiempo y tú los ves crecer contigo, ¿no? Y eso está bien chido. Entonces, todos agarramos medio rutas diferentes, pero ahí es donde empiezo a incorporar la educación con la parte de... Siempre he sido un niño, como te digo, como de andar en la calle y así. Entonces, me puse a tratar de relacionarme lo más que se podía. Empecé a ir a todos los gigs de mis compitas, quien tocara en el Bretón, quien tocara en donde tú quieras que estuvieran tocando, en la Matatinta y este otro Casamusa, y donde gente hubiera tocando, ahí, me tocó todavía Rojo Café, claro. O sea, cositas así. Yo quería estar ahí y en ese entonces éramos Sam y yo a todos lados. O sea, Sam y yo íbamos a todos los shows de todos. Sí, o sea, así los conocí yo, así los recuerdo. Sí, justo en el dúo, ¿no? Entonces, el Hugo Miján nos decía, los Perales en los mejores eventos, pero pues estábamos en todos, ¿no? O sea, pero era nuestra onda de relacionarnos. Queríamos relacionarnos, ver para dónde iba la onda. Eventualmente, la ULM empezó a hacer licenciaturas. Yo me brinqué. Bueno, los dos, Sam y yo nos brincamos a las licenciaturas. Ahí conocimos muchísimo más gente, más amigos músicos, maestros y todo. Ahí coincidimos nosotros. Nada, eventualmente eso simplemente lleva a que yo después tengo que dejar de trabajar tengo que salirme de estudiar porque ya se estaba poniendo más difícil, obviamente. Y como entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 4, entraba a las 5 la ULM, salía a las 9. O sea, y se repite, pues, o sea, logré armarla hasta que, pues, en el instrumento, si no le pegas, se nota. O sea, no es una cosa que le puedes pasar el examen a alguien más. Entonces, en ese entonces también necesitaba todavía ese apoyo económico de yo estar chambeando, entonces puse en pausa la ULM. Pero para esto, el haber andado conociendo gente me había llevado a que empezaran un poquito a hablar de mí. No porque era el mejor, pero a lo mejor simplemente porque mucha gente me conocía ya. Es pues, que entonces... muchos ahí estar, ¿no? O sea, fue un gran acierto porque... Justamente. Y más o menos en esa época fue que empezaron con el rollo de la renta de equipo y esto. Tenían algunas cosas de las que se hicieron que de repente pues se las rentaban a la misma universidad. Sí, a la universidad y a otras personas. Y de hecho era con Toño Marrufo, también saludones a él. Sí. Yo lo conocí por Fermata, teníamos amigos en común. Él tenía una pasión también por el equipo de audio y renta y también sabía cosas. Entonces yo le dije, hey, yo sé de esas cosas, vamos a entrarle en el Inter. Y era también para hacer una feria. Es una joda eso de renta de equipo. Nos pegamos una joda. Obviamente los primeros que llegas al evento y los últimos que te vas. O sea, andábamos guardando en bodega cosas todavía a las 5 de la mañana y el evento terminó a las 11 de la noche, pues. O sea, sí te creo, sí es una era chinga. cosas así. Y luego en ese entonces tenía mi troca y cargar todo en la troca y... Esa troca también legendaria. También a los Gargamel nos llevó una vez. Sí, pero al mismo tiempo como que tenías los ojos abiertos porque estabas sí haciendo la talacha, pero también te estabas fijando en el asunto de cómo era la producción y las falencias en algunos lados o aprendiendo, ¿no? Totalmente. O sea, creo que siempre eso ha sido como mi modus operandi. Estoy haciendo algo, pero también de ahí estoy aprendiendo algo. Y siempre es como el estudiante... permanente, ¿no? El estudiante eterno, no sé, el que siempre soy estudiante. Pero qué chingón eso. Porque quiero estar ahí y eso me ha llevado a otras cosas. Eso me llevó eventualmente unas personas me dijeron, mira, es que te tienes que ir a Ciudad de México para conocer más, porque aquí ya estuvo. Y todo el mundo hablaba de que no, es que Ciudad de México y así. Y yo traía un tic. Dije, ¿por qué todo el mundo habla de Ciudad de México? En el Inter, resulta que un amigo me vuelve a contactar y me dice, hey, acabo de egresar de Berkeley y estoy en Los Ángeles. Vino a Guadalajara, empezamos a platicar y él me dijo, no, pues yo ya estoy en Los Ángeles, una empresa me contrató allá y estoy haciendo film scoring.
haciendo música para pelis allá, etcétera, etcétera. Y me entró el click, así me dijo, pues... Se la tiré a él y él me dijo, tú tienes allá un sofá, el tiempo que necesites. Tú consíguete tus comidas y transporte, pero al menos en mi depa tienes un sofá y tiempo que necesites. Vámonos, pues me fui para allá en lugar de irme a Ciudad de México. Era o Ciudad de México o Los Ángeles. Y me fui para Los Ángeles porque me daba más miedo. ¿Qué edad tenías? Esto fue 2018, o sea, ya... 20, ¿qué? ¿25? Por ahí, yo creo. Si las matemáticas no son lo mío, pero por ahí andaba. O sea... ¿te dio más miedo la Ciudad de México que Los Ángeles? No, me dio más miedo Los Ángeles que Ciudad de México, porque tenía un conocido. Ciudad de México y sentí que era... ¿Y te fuiste a donde te daba más miedo? Sí, exactamente. Sí, porque sentí que es donde yo más iba a crecer, en mi menos zona de confort. Claro. Y para este entonces, con mi trabajo Godín, yo había hecho un ahorro y junto con el apoyo de Sam, le dije, si se me atora ya la carreta, hazme un paro con dinero porque no la voy a armar, tampoco llevo millones, pero me ahorré una feria, me fui para allá. Lo que yo quería conocer era algo completamente diferente, o sea, porque en un momento pensé, Ciudad de México es lo mismo que Guadalajara, solo más grande y más, entonces sentí que a lo mejor iba a sentirme muy cobijado y no iba a tratar de... Y no sé qué hubiera sido si me hubiera ido a Ciudad de México. Ya nunca lo sabré, como dice Kanye, pues nunca lo sabremos, ¿no? Pero me fui a Los Ángeles y sí fue un bestia, no conozco a nadie. O sea, solo conozco a mi compa y él, claro, lo primero que hizo es vámonos a mi estudio, te voy a presentar a la gente de mi estudio donde estoy trabajando. Un estudio increíble, o sea, muchas cosas que hacían, ¿no? Entonces, oye, Yoshi, ¿tu idea ahí era como guitarrista? No, mi idea era solo quiero conocer gente. O sea, ¿No tenías quiero que me conozcan, ¿no? En específico una meta? O sea... Quería ver cómo estaba, como ya tenía este chip del negocio de la música, quería ver cómo estaba la onda, porque... O sea, igual traías tu guitarra. Sí, me llevé mi tele porque fue como de... En el peor de los casos, me pongo a tocar en la calle, pues, o... Claro. Como la música siempre ha sido una gran herramienta, no la única, pero una gran herramienta para conocer gente para mí. Yo dije, en una de esas, si simplemente mi compa va a estar chambeando, entonces yo tengo mucho que hacer por mi cuenta. Pero si en una de esas no conozco a la gente suficiente, lo que voy a hacer es agarrar mi guitarra e irme a un jam. Claro. Y eso va a ser para mí conocer gente y no sé qué tipo de gente voy a conocer. Pues eso hice. Solo antes de irme para allá, mi excusa fue irme al NAM. Entonces, con esa excusa dije, ahí tengo que conocer gente a huevo. O sea, pagué mi entrada al NAM, me llevé mi guitarra. Y lo que hice antes de irme es hice mi tarea. Agarré un montón de lugares en las áreas de Los Ángeles, Anaheim, todo ese como área de ahí, Silver Lake, Canoga. Escribí un montón de correos a todos los estudios posibles. Todos los estudios y productores que yo sabía que estaban allá. Un montón de correos o mensajes por Instagram. De que soy tal, hago tal, voy a estar de tal a tal fecha allá. Y de agrapa, lo que necesiten, yo puedo hacer esto. Me interesa simplemente estar ahí y aprender. O sea, casi como si fuera un practicante o algo así. Claro. Pero que yo me encargaba de todo, nomás que me dejaran estar ahí o chambear así. Pues, no te miento, sí escribí unos... 150 a 200 correos. No. Correos. Deja tú los mensajes por Instagram y correos. Me contestaron como 5, nada más. A lo mejor porque mucha gente ya no usa correos, ¿no? Pero, o sea, 5. Y fueron estudios y un productor. Y con eso, en el inter de que ellos me llevaban a lugares, me dejaban... Pude ser jalacables en estudio, roadie para shows en barecillos ahí en Los Ángeles. Una persona me llevó a otros jams. Y otra persona me dejaba estar en sus sesiones de producción. De que puedes estar nomás no comentes porque, pues, claro, son artistas tal y tal y tal. Y como tú no estás contemplado para que se repartan regalías, y ahí fue donde yo empecé a hilar todo el negocio y todo ese rollo. Tú nomás vienes conmigo y no puedes participar porque no estás considerado para nada de eso. Yo, no hay pedo. Ya después yo preguntaba cosas, tanto de negocios que como viera ese vato trabajar produciendo. Oye, aquí hiciste esto y esto, pero ¿por qué? Oye, acá y acá. Y ahí fue donde las famosas sesiones de composición, diagonal producción, para mí fueron un poco más obvias. Porque eso de sesiones de composición eran muy sesiones de solo vamos a juntarnos a componer. Y luego hay que juntarnos a producir. Y en ese entonces yo tenía una imagen como la producción de algo muy largo y muy de prueba y error, muy así. Cuando llegué allá era, no, sales con una composición, producción ya un 70% terminada. La próxima vez que nos juntemos es para terminar y mandar a mix y master. Y es como, a la pasta. No mames, que entonces, rapidísimo. Fue como de rápido. Y luego otra persona que sí me contestó fue un producer, Adam Smithen se llama, y él estaba muy a nivel pop. Sus managers eran los managers de Selena Gómez, los papás de Selena Gómez y cositas así.
Y él sí me decía, cuando vengas tú, ven tú solo, no puedes traer a nadie. Y Ni conozco a nadie. le dije, para empezar, ni conozco a nadie. No traigas a nadie. Y él me invitaba, hicimos cosas, propuestas. Y con él sí pude como desarrollar esta parte. Yo le preguntaba, oye, y con él, porque su manera de trabajar, muy popera, él dijo, aquí es pop y se hace por montones. Vente, vamos a estar un par de horas aquí y la idea es hacer 4 coros. Y yo dije, ¿cómo que 4 coros? Sí, aquí no hacemos rolas completas. Cuando vamos a pichar artistas, pichamos un precoro y un coro. Y si les gusta eso, terminamos la rola. Si no, no. No, man. Entonces, en un día, en un centón, digamos, o sea, terminábamos 4 coros, o sea, precoros, o sea, con hook y letra. Terminamos ya. La canción que sigue. Esta es la referencia que nos mandaron, hay que hacer algo similar. Vámonos. Y me dijo, solo trate tu guitarra y vemos qué rollo. Entonces ahí me ponían a sacar ideas y luego el otro vato estaba de pie. Nomás era el producer, mi compita ese, un top liner que le llaman, que es un vato que escribe letras y melodías, pero que ya es conocido por hooks y cosas bien pegadoras, y yo. Y dice, entre todos tenemos que sacar esto, pum. Entonces me invitó un par de veces a tipo de cosas así y para mí también me abrió los ojos. Total. Todo esto para mí no era del cómo se hace, sino es otra manera de hacerlo. Sí, sí. Y sí. Por otros lados, allá me topé con más gente. Más gente me fueron conociendo. El otro producer que me llevaba a estas sesiones que te digo que no podía yo hablar mucho era Philip Lasseter, que es el director musical de Prince, previo a que falleciera. No, entonces ese vato, una perspectiva bien diferente de la música. Y el vato, gran pianista, pero gran trompetista, es más conocido por su trompeta, pero sus arreglos para sinfónico, orquestal o para voces, coros. Y su fuerte es el gospel. Entonces otro mundo, me llevaba a estudios y yo veía cosas y cómo trataba a la gente, que era, últimamente creo que, digo, ya también llegaremos a eso, pero para mí siempre ha sido muy importante la parte social, de no solo de qué tan bien o mal tratas a la gente, sino el contexto de como read the room, como claro, cómo están las vibras aquí y cuál es mi función aquí. Y Sam me regaló un libro de Al Schmidt, un productor, ¿no? Y me mamó mucho una palabra que él decía, es que yo soy un productor pragmático. Y cuando le dijeron, ¿pero por qué pragmático? Dice, porque toda la teoría que tengo en la cabeza la aplico al contexto en donde estoy. No indiscriminadamente. No indiscriminadamente, sino que, por ejemplo, si a un médico en la sierra se le rompe a alguien una pata, ¿qué hace el médico si no tiene con qué? ¿Sabes? Pues toda la teoría que tiene en la cabeza, ahorita busco una rama, tiene que adaptar. busco algo, pero la teoría ya la tengo. Solo el contexto en el que está es, estoy en la sierra, no tengo mi equipo, no tengo esto, no tengo para operar, no tengo para coser. ¿Cómo le hago? Y eso lo adopté yo muchísimo. Entre más tengo en la cabeza, independientemente de las herramientas que tengo ahorita, veo cómo soluciono, pues. Pero si no tengo nada en la cabeza, así me pongan el mejor equipo, no sé ni qué hacer con él, pues. Claro. Entonces todo eso me sirvió para mí, estar como listo, más allá de saber cómo operar. Últimamente aprendes a operar con un par de tutoriales, aprendes a operar lo que sea. Pero el contexto detrás de fue para mí lo que significó después producción musical. Que era todo eso que no es el ejecutar. Es todo lo que tu visión, todo lo que tú puedes leer que está entre líneas. Todo eso para mí se volvió la producción musical. Ya de lo demás es... aprendes a hacerlo, consigues a alguien que lo haga mejor que tú y punto, ¿no? Está brutal, Josh, ese aprendizaje y además en un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo te aventaste? Fue corto tiempo. Esa primera vez se supone que yo solo iba 2 semanas, o sea... El NAMM dura creo que 4 días. Y yo iba 2 semanas. Me quedé 4 meses. Ay, pero cabrón. porque una cosa llevó a la otra. Conocí gente que me empezó a conocer. Y yo dije, yo voy a estar aquí hasta que yo sienta que medio la función de conocer gente ya no. Y también la feria. O sea, sí, también. Y la feria. Pues se me acabó como al mes, digamos, se me acabó, pero me empezó a apoyar Sam. Me dijo, Yo le dije, hey, mira, me invitaron a tal cosa y creo que vale la pena. Dale. Oye, viene tal evento y tal. Oye, X y Z. Pues fui a varios jams. Sí acabé yendo a jams y todo eso. Y conocí gente muy interesante ahí. Músicos que después ya vi que, como seguimos en contacto, músicos de Katy Perry. Músico ahorita que con Justin Timberlake actualmente en la gira. No, que con Camila Cabello y que con citas así, pero los conocí en un jam ahí en Hollywood. Lunes, 7 de la noche, se terminaba a las 10 y todo el mundo se tiene que salir. Y dije, no estamos aquí hasta en la madrugada. O sea, vi cosas diferentes simplemente. Y todo eso me llevó a yo adaptarlo. No necesariamente para aprender todo eso y tratar de aplicarlo acá porque el contexto no funciona. Claro, no es lo mismo. Que dijiste. Pero vuelvo a lo mismo. Todo esto son cosas que se quedan para mí en la cabeza. Y tengo más forma de
Claro, has dicho a lo largo de la charla estas como palabras clave con las que yo me quedo, mi Josh, que es, por ejemplo, herramientas, ¿no? A veces se dice muy indiscriminadamente, pero sí, justo, tener las herramientas y saber cuándo utilizarlas. Claro. Y contexto lo es todo, porque obviamente no vas a llegar a decir, si yo te invito y me dices, vamos a hacer 4 coros. No, porque aprendiste eso allá y lo tienes que hacer aquí. El contexto de allá para el tipo de artista funciona. Qué bueno poderlo hacer. Porque a lo mejor sale algún proyecto aquí que hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y ya no te es ajeno. Pero no es como que lo tengas que usar, porque lo que me cuentas de este cuate que trabaja con Prince era totalmente distinto. Muy diferente. Sí, muy diferente. Él me platicó, yo le dije, platícame de esa onda con Prince. O sea, porque es un personaje místico ese vato, ¿no? O sea, Y ¿cómo misterioso fue? Sí, misterioso. O sea, hasta que se fue, ¿cómo estuvo tu onda? Me dice, era un personajazo. O sea, para empezar, cuando... También a él le agarré eso. Él dice, yo había estado haciendo muchos arreglos y trompetas para otras personas y así. Entonces yo me había buscado dar a conocer con otras personas y así. Hasta que a alguien del equipo de Prince en ese entonces le llegó algo que yo hacía. Resultó que Prince quería hacer un arreglo de 10 metales para un álbum y quería llevarlos de gira y todo. Y que supo que yo pues era chido para arreglos. Dice, no te miento. Creo que lo tuvo haciendo arreglos a distancia, sin conocerlo, como 1 año, sin paga. Ay, cabrón. Así feo. Y el vato dice, no, pues, como era Prince, yo estaba con la idea de que eventualmente me va a llevar a trabajar con él, o me va a empezar a pagar o algo así. Y que el vato daba y daba. Y ahí fue donde yo entendí esa parte de, tiene que ser tu pasión. Si no, en breve, en cuanto no me paguen, me voto. Porque lo estoy haciendo por la feria, pues, claro. Que no tiene nada de malo, solo... Si no es tu objetivo ese, ahí fue donde yo entendí a alguien de ese calibre. Porque ahorita este homie Philip Lassiter, también shout out a él, o sea, tiene creo que 13 Grammys, o sea, cositas así, entre arreglos, producción, composición, etcétera, etcétera. ¿Cómo que, digo, en ese entonces no los tenía, pero como que por 1 año estás mandándole arreglos mamalones, o sea, 10 piezas de metales y arreglos para canciones como las de Prince, todas complicadas y raras y así. Hasta que... Un día resulta que el vato también dice, yo ya estaba bien harto porque pues ya era mucho. O sea, ya estoy haciendo mucha exigencia, esto y el otro, no me dice nada. Hasta que un día simplemente yo ya no supe nada de ellos, después me hablaron. Me dijeron, oye, pues que tienes que estar acá, el Prince te quiere conocer y hay cosas que hacer y esto y el otro. Que por fin él dijo, la vez, por fin un respirito. Que cuando llegó, lo conoció y le dijo, de todo lo que me has mandado, o sea, 2, 3 cositas me gustaron, pero vamos a hacer cosas completamente diferentes. Y ya te dijo, chale. Pero que después le preguntó a la persona, oye, pero ¿y dinero? Y que la chica le dijo, mira, tú ahorita no preguntes por el dinero, pero vas a ver más dinero del que has visto en tu vida. Y que así fue, hasta que falleció, pues. Pero dice, esa temporada, estuvo en la temporada ya casi la última, que con Prince. Y él dice, era otro pedo. Qué raro, ¿no? Sí, era así. Digo, todo era raro en Prince, pero como que esta manera como medio como un filtro natural ahí. A ver si aguanta, cabrón. A ver si aguanta. Y no sé si era a propósito, no, o sea, y no sabremos tal vez, ¿no? O sea, no sabremos, pero mi compa solo me dijo, después, sí valió la pena. Después sí valió la pena porque sí vi cantidad de dinero que jamás había visto en mi vida. Me empezó a ir bien. Obviamente ya de ahí mucha gente me conoció. Y ya de ahí se vinieron los Grammys y todo eso. Y de ahí se vinieron muchas cosas donde Kirk Franklin y un montón de personas, Ariana Grande, Tori Kelly, un montón de personas, y eso lo llevó a chambear con otras personas hasta que falleció este vato, ¿no? Ya después, pues está la contra de... ahora que tienes esa reputación por haber trabajado con ese personaje, también hay personas que ya ni te buscan porque crees que eres inalcanzable, y ahora que hay el otro lado, y... Lo que te decía ahorita, o sea, es la onda de... saber navegar la vida con sus ups and downs, ¿no? O sea, para arriba y para abajo. Porque a veces estás arriba, a veces estás abajo y muchas cosas no dependen absolutamente de ti. Sí. Otras, sí, uno la caga, ¿no? Claro. Pero las que no dependen de ti hay que aprender a navegarlo. El otro día platicaba con alguien y me decía, no, pues es que hay que encontrar balance. Y yo sí siento que el balance es importante en la vida, en general, no solo en la carrera musical, no, en la vida. Pero en lo personal, más que balance, para mí ha sido importante el estar en paz con el contraste, pues. Porque yo siento que nunca estás en medio todo el tiempo. Nunca encontrar el balance entre las cosas buenas y malas, por llamarlas así, en la vida. Encontrarlas en medio. No quiero estar en medio de lo bueno y lo malo. O sea, o quiero que me vaya súper bien, pero luego me va mal y... Claro, es como estar mal sentado. Exactamente, mal sentado. Eso es lo que te decía. Estás a medias, no
quiero estar ahí. Yo lo que quiero estar es que si me va bien, quiero estar feliz y en paz. Y si me va mal, que también quiero estar en paz, pues hay que ver cómo resolver y no se siente chido, pero pasa, igual que lo bueno. O sea, y para mí eso es más importante que encontrar el balance. Es, ¿me está yendo bien? Chido. ¿Me está yendo mal? Ni pedo. Fíjate Pero cómo estoy es en paz. incluso hasta una metáfora de la canción, ¿eh? Porque la misma canción Sí. es contraste más que balance. Hay que balancear algunas Sí, cosas. sí, sí, Pero, claro. pero es más contraste. ¿Qué está pasando? No estás todo el tiempo en un coro, no estás todo el tiempo en una intro. No estás todo el tiempo fuerte, no todo el tiempo estás bajito, y creo que esas dinámicas... Y cada parte importa y Sí. suma y hace una obra hermosa, pues, o por lo menos interesante. Y es donde vale mucho la pena el contexto. Me decían allá, justo también, allá me rolaron esta frase, ¿no? Que también he adoptado bastante. Me decían, melody is king, pero el context is kingdom. Claro, Entonces, la melodía es el rey, claro. pero el contexto es el reinado, ¿no? Es el reino, sí. El sí, reino, ajá. Entonces era como, pues tiene mucha lógica. Porque todo esto que... Yo podré saber lo que es importante para una rola, pero si yo siento que lo importante de una rola pop es lo mismo en lo importante de una rola bolero, no va a ser lo mismo, ¿sabes? O sea, un norteño donde el acordeón es súper presente, importante, y yo lo bajo allá, muy allá, y no importa tanto el acordeón, súbele a cualquier otra cosa, una voz popera al frente, y es como, no, aguanta. El contexto en el que estás es diferente, lo que traes en la cabeza sí está bien, pero el contexto es muy diferente. Entonces, sí, no te puedes llevar la misma idea para todos lados. Solo es importante tenerlo guardado y eso es a lo que voy. Por eso, volviendo a lo del contraste en la vida, así siento que es en general, Sí. a menos en lo personal, la vida es... Tienes que saber dónde estás ubicado, o sea, tu función, que para mí después se vuelve muy importante también. La función que cumples en el contexto en el que estás y lo que puedes aportar, eso es lo que se vuelve valioso realmente. Me dice mi papá, lo feo de la experiencia es que se adquiere después de necesitarla. Justamente. Chale. Entonces trato de aprender lo más que pueda para poder usarla cuando se necesite, no después. Que de todas maneras uno aprende así a bola de madrazos a veces. Así en la misma vida. Y así toca, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. Y esas son precisamente las cosas que te digo, no controlas, así que tampoco intentes controlar ese pedo. Solo asegúrate de estar en paz cuando pasen las cosas que no controlas, es todo, ¿sabes? O sea, oye... Está mi coche estacionado afuera, se cayó un árbol anoche y le cayó a mi coche. No es tu pedo, ¿sabes? O sea, siempre me estaciono ahí, yo no sabía que se iba a caer el coche, o sea, pero qué necesidad de que tener 1000 ataques y yo andar así vuelto loco y es que mi coche, ey. Y llevarte tu salud en la... Y de paso el árbol se llevó tu salud, ¿sabes? O sea, Sí. te fue tan mal. Claro, estoy diciendo cosas que se dicen más fácil. Sí, que ya cuando lo vives está cabrón. Cuando lo vives está difícil, pero creo que es un proceso que tienes que desarrollar. Como hablábamos ahorita, voy a cuidar mi salud previo a que tenga que hacerlo. Exacto. Entonces, previo a que se caiga el coche y yo me vuelva loco, ¿qué necesito yo para estar en paz si ese tipo de cosas me pasan, ¿no? Totalmente. O sea, entonces es como hacer cosas por adelantado, sin volverte loco y usar todo tu pasado para el presente. O sea, esos trips me han... Oye, Josh, ¿y ahí en el lado, el personal, ya no te sentías que ibas tarde? ¿O todavía te No, persigue? más bien me tuve que adaptar a... Como terapearme siempre de estas cosas que te digo, que tengo que hacer cosas para ayudarme a sentirme como que, hey, tranqui, relájate. De vez en cuando, claro que me pasa, te abrumas de cosas y así. Pero siempre me he sentido como que vuelvo tarde y esa es la parte que yo solo me terapeo o con mi familia o yo solo. Eso es una tendencia que tienes. Sí, eso ya, y es donde yo digo, ahora tengo paz en eso. Contrario, antes me robaba mucho la paz. Claro. Ahorita tengo paz en eso porque digo, relájate, solo es porque te estás sintiendo tal y tal. Es más, no has comido bien, no has dormido bien y todo se te está juntando. Relájate, apunta todo lo que traes en la cabeza y acuérdate que eso no lo controlas tú, pues ya, ni pedo. A mí nadie me pidió andar viajando por el mundo a los 2 años, nadie me pidió mi permiso, nada. Tú no controlas nada de eso. Lo que sí controlas es el outcome, el ahora qué haces con todo eso. Totalmente. Y si me la voy a pasar chillando por ese tipo de cosas, la neta, nadie va a querer andar conmigo, nadie me va a buscar porque soy el vato que de todo se queja. Soy el vato que siempre está comparándose con otros, el que te está comparando con otros, o sea... Y la misma energía, ¿no? La misma mala vibra. Y se contagia, se vuelve feo, te vuelves arrogante y el ego, o sea, es un diablillo. Entonces... En esta cosa seguro lo entendiste pronto, también como me lo dijiste anteriormente, leer el cuarto, ¿no? También mucho en esto tiene que ver como tu trato, o sea, me refiero a las cosas que tú haces, que es girar con artistas. Pues tienes que ser una persona agradable para estar con, ¿no? Y lo mismo un productor, porque pues con el artista puede no haber química
Y, Claro. hay veces que hay veces que ya no se puede forzar, ¿no? También hay que No, hacer las en lo paces con eso. absoluto. Y justo por eso mencionaba hace poquito la función que cumples para mí es súper importante. Que fue donde yo dije, no me vuelve a pasar esto, porque claramente algunas cosas las cagas y ya, ¿no? Sí. Pero yo dije, no me vuelve a pasar esto. Entonces, ¿qué hago al respecto? Y fue, necesito yo siempre que alguien me invite a cumplir algo, ya sea a tocar con ellos, a tocar para alguien, a tocar lo que sea, o producir con alguien, o lo que tenga que ver con yo, mi trabajo, llámese lo que se llame. Perdón. Lo que necesito saber primero es cuál es mi función. Claro. Porque así yo les dejo claros a ellos qué me pueden exigir y también yo me dejo claro qué les puedo exigir a ellos. Porque lo que me pasaba es que me encontraba exigiendo cosas que ni al caso y Y al también me revés. empezaban a exigir cosas que ni al caso, pero nunca dejamos un punto de partida. Entonces yo dije, no, si voy a cumplir una función de ser músico de gira, eso voy a hacer para ti, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Pero en el momento que me pidas cosas que van fuera de ahí, yo te voy a decir, aguanta, renegociemos un poquito. Aquí me estás pidiendo cosas que creo que lo que habíamos pactado aquí está fuera de... ¿Quieres que lo haga? Hagamos algo, pero renegociemos. Que fue integrar esta parte de negocios y así, que fue muy importante para mí porque después uno quiere andar haciendo negocios y voy a hablar de la música, pero pasa también en todo. Ajá. Quiere andar haciendo negocios cuando no sabes ni qué negociar. O sea, quiero ir a comprar un coche, pero no sé qué exigir de un buen coche. Quiero un buen coche. ¿Qué es un buen coche? No sé. Pero Pues, quiero el mejor. Ay, Quiero sí. el mejor. Y ese está basura, este no, pero ¿por qué? O sea, mejor llevo a alguien que sepa y me diga el mecánico, no, este está hecho mierda, ¿no? O sea, Claro. cosas de ese estilo. Entonces, el integrar la parte de negocios con el tacto, que es un tema, y con la función, a mí me ha ayudado bastante a tener cosas en orden. O sea, o un poco más en orden, Por lo menos simplemente. más claro. Sí, porque si voy a cumplir como guitarrista, eso voy a hacer, eso. Entonces se me espera que mi instrumento tenga que estar en regla, que yo esté al tiro, que me sepa las canciones de pi a pa, que, oye, necesitamos que viajes con 3 guitarras, hay que tener las guitarras, o hay que ver esto, o sea, hay que tenerlas en regla. Me ha pasado de que empecé a viajar cuando empecé apenas de gira, ¿no? Con una guitarra, y después la clásica cuerda voló. Chale, pues ahí entendí el spare. Claro. Pues no es spare de andar de mamón que quiero traer 3 guitarras porque pues no, quito una, ponga la otra y sigo el show pues. Claro. En lo que me ayudan a ponerle la cuerda a la otra guitarra, cositas así. Entonces eso se me espera como de una persona que está contratado, te están pagando por cumplir una función y hay que cumplirla al 100%, ¿no? Que los lobby calls, que hay que viajar a las 4 de la mañana. Mira, o Sí, sea, me ha me tocado decía- viajar a las 4 de la mañana, el mismo día es el show y en la misma madrugada del otro día a las 2 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, o sea, no hubo ni hotel. Y no andarte Y quejando. no, te están pagando, aceptaste, cállate la boca. Claro. Pero si ahí me empiezan a exigir cosas fuera de mi función, que era la principal, platíquenmelas y negociemos. No estoy cerrado a... Yo creo que en algún momento sí pequé de estar muy cerrado a ese tipo de cosas. Es que tiene que ser así, es que el otro, es que el otro. Y ahí fue donde yo solo me di cuenta como de, a ver, el contexto es todo. Y aparte te estás cerrando puertas, o sea, la estás cagando. Te estás cerrando puertas y podrás tener razón, pero no te vuelven a hablar. Sí, claro. Entonces- Tienes la razón, pero no tienes el gig. Exactamente, entonces es la línea delgada entre lo que decías, el trato con la gente. Entonces me pasa lo mismo con la produ. Oye, es que ¿cuánto me sale una canción? Pero ¿qué quieres que haga? ¿Te grabe? Pues cumplo la función de te grabo. No opino y si grabas feo no me importa, o sea, quiero Sí. que seas el producer, quiero que seas el arreglista, quiero... Porque incluso la idea de productor, la definición de productor, mucha gente la tiene distinta. Y eso está perro. Lo perro es cuando crees que tu idea es la correcta. Ah, claro. O sea, porque yo no tengo pedos. O sea, si tú crees que la produce así, yo pienso que es esa y tú piensas que es esa, no hay pedo. Pero para lo que vamos a hacer hoy, ¿qué necesitamos? Exacto. O sea, no me importa que tú cambies de opinión, no, nada. Pero si vamos a trabajar juntos, ¿cómo funcionamos juntos? Es a lo que voy. Porque yo soy muy de una idea del producer. Yo conozco gente que dice que el producer tiene que operar. Ujú. Y para mí ese es un Inge. Sí. Pero si el Inge está tomando decisiones y aparte medio mezcla, no, espérate, es más que el Inge. Es que el beatmaker es el producer. Sí, pero también hay beatmakers sin ser producer. Que nada más. Y también hacen hay un eso. producer sin ser beatmaker. Claro. O sea, Y se da en todos los niveles, y ¿va? todo se da en todos los niveles y en todos los calibres y todo. Y O sea, porque si tú ves a un Rick Rubin sentado descalzo en el Justo. suelo. Yo, no hace yo personalmente absolutamente soy nada. más de esa escuela. Soy más de la escuela, como dice él. Yo te ayudo a hacer lo que vas a hacer creyendo que tú lo hiciste, pero es que yo estuve ahí, pues. O sea, Ok. y eso dice Rick. O sea, a mí me tienen en el cuarto y me buscan por eso.
Y ahí también le robé mucho eso. Me buscan por mi gusto musical, es todo. O sea, las opiniones que yo doy, claro que vienen de una experiencia X y Z, y tengo un gusto musical porque mi catálogo de canciones en la cabeza es mayor que el tuyo, te voy a ayudar con más opiniones diferentes, etcétera, etcétera. Y tienes que buscar tu valor como producer. Y especialmente si eres uno como Rick Rubin, en donde vas a estar sentado en el sofá toda la sesión y no vas a tocar ni una pieza y te dan el crédito desde Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Adele, Mac Miller, que tú dices, bestia, son cosas bien diferentes. O sea, bien diferentes. O sea, nunca voy a ver a Nine Inch Nails con Adele, pero las dos las produjo. O sea, Johnny Cash. Y todos Metallica, son Rick, ¿no? Metallica, y todos son Rick Rubin, y tú dices, ¿qué es de ese producer que lo buscan? Claro. Y eso es donde yo digo, donde ahí yo me paré, pues, porque como que mi trasfondo de producción musical es más Rick Rubin, pero no aplica en mi contexto. Entonces he aprendido a hacer otras cosas también. Puedo ser el que está hands-on, puedo ser el que está en la consola, puedo ser el que está grabando, puedo ser el que esté, o puedo ser el que, déjame traigo un Inge, que esté ahí, que me ayude, y esto y lo otro de las piezas, yo puedo estar opinando, ¿quieres que esté componiendo? Puedo estar componiendo, o sea, he tenido que adaptar todo eso porque creo que las produce o los trabajos más difíciles que he tenido son en las que la gente cree que es de una manera. Sí. Y ahí es donde hay una entrevista donde dice Pharrell Williams, dice, se nota la madurez cuando tú sabes que tú te tienes que hacer poquito para atrás para que la sesión fluya, aunque no quieras. Uh-huh. Y eso se vuelve bien difícil porque cuando trabajas coproduciendo algo, esos egos de producers y luego de varios artistas en el mismo cuarto, Puta. alguien tiene que ceder. Y generalmente el que menos cede es el más inmaduro. Uh-huh. Porque no tienes la visión general de necesitamos una rola. No necesitamos que tu nombre sea el que está enfrente de la playera como los futbolistas. Exacto. O atrás o lo que sea. Que está bien chida esa analogía, ¿no? Que tu nombre va atrás, pero el escudo del equipo va adelante. Y ese es el que queremos como impulsar. Y es lo mismo. La rola va adelante, tu nombre va atrás, todo bien. Y que te den los créditos es otro mundo bien diferente. El que cobres bien por eso es otro mundo bien diferente. Pero a eso voy con ser productor. O sea... Que son a las cosas que te empezaste a enfrentar. Regresaste de Los Ángeles y ahí fue donde ya te querías comer al mundo, supongo. Sí, sí, claro. Llegas con un montón de ideas en la cabeza. Y también para mí, volviendo al tema de como salud mental, una persona que sobrepiensa demasiado las cosas. Yo literal llegué a tener una embolia por migrañas y cosas así. O sea, acabé en el hospital, tuve una embolia, ya no hablaba, no pude caminar. Mal. Vuelvo a lo mismo. Soy súper afortunado que gracias a Dios me dio como otra oportunidad porque me dijeron, yo salí caminando con mi batita al baño y así me dijeron, es que creímos que no ibas a volver a caminar, pues. No mames. O sea, y de hecho estás hablando, pero quedé como torpe del habla, como todavía como unos 3 meses, se me trababa la lengua, me dijeron no puedes manejar ni hacer ejercicio por los próximos 6 meses porque así. No sé, mis revoluciones acá son demasiadas y a veces yo solo soy el que acá, ¿no? Entonces, de ahí que viene también el que me cuidara mi alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de todo esto, o sea, regreso de Los Ángeles y para mí fue como, sí, quiero tragarme el mundo, pero también qué mal estoy. O sea, voy súper atrás. O sea, y mi compita ya, tuve pláticas con él también y él me decía, mira, relájate. A mí me pasó cuando yo entré a Berkeley, yo salí de la UDG, yo venía así filoso. Cuando entré, era el único, yo y otra persona, dentro de 30 alumnos, éramos los únicos que no teníamos Pitch Perfect. No mames. Entonces yo dije, ya, vale, man. Dice, obviamente él la armó y con honores y todo salió y se metió unos madrazos, pues, para darle. Y su familia también acá sacrificó muchísimo para que él tuviera su... O sea, no es una persona que venía de feria, pero acá su familia también lo apoyó bien duro. Vendieron casas, depas, terrenos con tal de que él terminara estudios allá. Y le está yendo muy bien, o sea, es un muy querido amigo. Pero él me decía, relájate, estás batallando. Dice, lo que a mí me pasó es que estoy compitiendo, si tú quieres, con personas que son tercera o cuarta generación de músicos en su familia. Claro. Es esperado. Y en un contexto... bien diferente. O sea, socioeconómico distinto, de país. Todo está bien diferente. Y a nivel solo de talento, dice él, yo soy el primero en mi familia, soy primera generación que se van a dedicar a la música. Claro. O sea... Mi papá toca, mi tío, eso y el otro, sí, pero dedicarse y de lleno, competir en la industria, etcétera, etcétera, soy el primero. Y ahí fue donde también yo me tengo que recordar estas cosas de vez en cuando, porque es como, a ver, sí, fuiste a Los Ángeles y todo, y llegaste acá y es un contexto bien diferente, bueno o malo, como tú quieras verlo, pero solo es diferente. Y ahí es donde yo tenía que entrar a mis propias terapias de sentarme y...
estoy pensando tantas tonteras, qué de esto puedo controlar y qué no. Claro. Qué toma tiempo, qué puedo hacer algo ya. Y ahí es donde te das cuenta, a ver, hay cosas que no vas a poder hacer nada al respecto. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo de todo esto puedo estar en paz? Porque esto está bien chido y de esto no puedo hacer nada. Y es encontrar el contraste otra vez. Estar en paz en ese... Ok, quisiera que esto ya pasara mañana y no va a pasar. Relájate, no va a pasar. Igual no pasó mañana, pero pasó pronto, que te pusiste ya. Entonces, como te asumiste como productor y te pusiste a hacer eso. Sí, mi idea fue más el rol de producer porque empecé a integrar más cómo quiero vivir de la música. Y si se trata de vivir de la música, se trata de pues tener un par de ceros en el banco, pues. O sea, claro. Necesito pagar servicios, necesito vivir más o menos, quiero vivir más o menos. Solo para mantener tu salud hay que tener dinero también, o sea... Sí, y es caro. Sí, es caro y quieres tener una buena compu para trabajar, es caro. Quieres tener unos monitores, es caro. Quieres todo, quieres viajar, o sea, para todo se necesita dinero. Nunca ha sido necesariamente mi motor, como de que el dinero es lo que quiero. Pero es otra herramienta. Pero claro que es una herramienta que ocupa su lugar y ahí fue donde integré, ok, regresé acá, quiero ser producer. Pero aparte de producer... estando allá también me presentaron una palabra que se llama musicpreneur en lugar de entrepreneur. Claro. Que es como emprendedor. Ajá. Era musicpreneur. En español, pues no sé cómo se diría. No hay. Es como emprendedor en la música en donde integras la cuestión como artística, creación, todo lo que tiene que ver con hacer, con la parte de negocios, que yo vi un mundo bien diferente. Entonces, traté de integrar la parte músico, productor y musicpreneur, ¿no? Ya llegó acá y dijo, bueno, hay que empezar a trabajar en cómo lo hago. Entonces traté de hacer algunas alianzas por aquí y por allá, porque obviamente no puedes hacer todo tú solo. Llega un punto donde sí, o sea, al principio tienes que hacer un poco de todo, ¿no? O sea, le entras a los madrazos y hay que hacerlo y así, aprendes un montón. Después te das cuenta que no puedes hacerlo todo tú solo, tienes que aliarte con alguien. Encontrar un equipo de trabajo, ese es otro boleto muy aparte. Y también fue medio prueba y error. Ahorita estoy en un mejor lugar en cuanto a eso. Y empiezas a crear una comunidad de personas que empiezan a jalar similar a ti. Y otra cosa que tuve que meterme muy bien en la cabeza es que nadie va a tener la misma visión que tú. Pues la que tú tienes, nadie la tiene. No como que suene egoísta, sino que date cuenta que no le vas a poder exigir. Lo mismo que tú te exiges a ti, no se lo puedes exigir a alguien más. Porque él no lo ve así, pues. Claro. O ella no lo ve así. O sea, en ningún sentido. Entonces, asegúrate que los que se suman a tu equipo de trabajo estén conscientes de a qué se están metiendo y asegúrate que ellos entiendan su función. Vuelvo a lo mismo. Uh-huh. Porque tú les vas a exigir, pero no les puedes exigir tu visión. Les exiges su rol. Claro. Oye, te estoy buscando porque necesito un community manager. Te estoy buscando porque necesito una persona que haga lo legal por mí. Sí, pero no tienen que entender tu pasión ni tienen que entender tu visión. Ellos tienen que saber qué tanto trabajo tienen ellos, qué tanto tienen que estar al tiro para hacer lo que tienen que hacer, y etcétera, etcétera, y ya. Entonces, el equipo de trabajo también es un tema que se volvió muy importante para mí. Y todo eso, llegando de Los Ángeles, traté de integrarlo a lo que... Mientras sigo girando, mientras sigo buscando ahora trabajar con más personas, entendí todo ese papeleo, tenerlo en orden, porque después hay personas, empresas más bien, que no te buscan porque como no tienes el papeleo en orden... Que hueva tratar contigo, le voy a pagar al que me cobra más, pero tiene el papeleo en regla. Claro. Entonces, eso está cabrón. Fue como de, chale, vámonos al SAT. Hay que hacer papeleo, hay que darse de alta, hay que hacer facturas, hay que hacer... Yo le llamo horas escritorio, pues. Hay que tener el escritorio, o sea, el papeleo en orden, porque si quieres estar más arriba, más te exigen. Claro, y muchas veces, como dijiste, la disciplina a veces no se nos da mucho a los músicos, menos esas cosas. Normalmente queremos tocar la guitarra todo el día. Si yo pudiera tocar la guitarra cuando me levanto y eso pagara mis recibos, estaría encantado de la vida. O sea, y no pasa, y no es así. Por eso, hace ratito decía que el tema del que te paguen bien es otro boleto, porque mucha es tu responsabilidad. Oye, que el músico es bien mal pagado. Mira, si te la vas a vivir diciendo generalidades, no vas a llegar a ningún lado. Sí, que claro. te paguen mal a ti es tu responsabilidad. Ese es otro pedo. O sea, eso ya, o sea, velo por ti. Oye, cuéntame, justo para llegar ahí, cuéntame cómo... así como cuáles fueron los pasos regresando y armándote. Lo que hiciste inmediatamente fue querer armar tu equipo, armar tu estudio, tu equipo, o te empezaste a conectar primero. Pues, ¿qué es lo que hiciste? Regresando, o
O sea, ya supongo, quiero entender, dime, corrígeme si me equivoco. Como que ahí ya traías la cosa de voy a ser producer. Esto es lo que voy a hacer. Diagonal guitarrista, pero más traías como la idea por donde habías trabajado. Sí, o sea, más bien me fui con esa idea. Por eso me fui para allá. Porque yo dije, la producción aquí la siento mal pagada. Pero también tocar la guitarra. Entonces, ¿será así en todos lados? Quiero saber qué pedo. Entonces ya me fui con esa visión. Cuando regreso digo, ok, si es posible, así allá. Acá no sé qué pedo. Eventualmente ya me fui a Ciudad de México. También vi cosas allá. Conocí mucha gente talentosa. Muchas personas me presentaron, otras personas. Y empecé a ubicar más cosas en su lugar. Lo que hago regresando es qué necesito para seguir adelante. Ok, pues necesito... No puedo estar esperando a que me busquen para yo sacar música o ser parte de producciones. Necesito que la gente sepa que yo produzco. Ok. Coincidió que en el 2020, cuando fue la última vez que yo andaba en Los Ángeles, por amigos conocidos, conozco a Charles. Me dicen, ya no tenemos guitarrista, nos comunicaron contigo y vamos a empezar la gira en el 2020. Todo bien, empezamos la gira, yo regreso, le dije, yo regreso en febrero de Los Ángeles. Dice, no hay bronca, comenzamos a finales de febrero. Vamos a entrarle, tuvimos 2 shows. El tercero fue Vive Latino 2020, pandemia y pum. Adiós, sí, claro. Sí, porque fue el último el show. Sí, todavía fue muy polémico ese Vive Latino. Sí, todos nos veían así ni nos querían ver. Josh, fuiste al Vive, si quieres nos vemos luego. O sea, sí pasó, o sea, sí fue como de, uy, tú fuiste de los que ahí. Mira, gracias a Dios, a la fecha nunca me dio COVID. O sea, pero entendí que es como gente había muy así. Lamentablemente yo perdí una tía por COVID, pues, pero, o sea, yo dije, arre, todo bien. Pero resulta que en ese momento, pues se cayó toda la gira de Charles, eran muchísimas fechas. Y él me dijo, ya tenías el gig y siempre ya tenía el gig y siempre no, después de Vive Latino. Yo dije, sí, bien hypeado porque era mi primer festival gigante el que iba como guitarrista y de un exponente fuerte en el rap mexicano y todo. Dije, chido, eso está perro y tenemos muchísimas fechas. Está pasando al fin. Está pasando esto de músico, ¿no? Y dije, chido, o sea, que dicho sea de paso, mientras en mi etapa ULM, yo creí que yo era el menos indicado para ser el músico de gira. Porque tener de amigo a Guayo... Claro. Tú dices, él es el guitarrista, músico de sesión que yo creo que todo mundo debe de tener en su... y Malambre. En su banda. Malambre, toda esa gente que tú dices, bestia, lo que le pidas a este vato tocar, lo va a hacer y lo va a hacer impecable. Y aparte son frontman, aparte saben dar la cara en el escenario y todo. Yo pensé que yo era como, yo toco bien, ¿sabes? O sea, pero el chiste es que se me dio. Y dije, chido, pues se va a dar. Cae pandemia, se caen todas esas y se convierte Charles. Ya se había traído gente de él que iba a girar con nosotros todo el año. Nos junta a todos y se nos cayeron todas las fechas, pero en lugar de que todos se regresen a su tierra porque se trajo gente de Hermosillo y todo, lo que voy a hacer es una especie de sello en donde voy a, digamos, todos vamos a chambear. Y si yo ya los iba a apoyar para que ustedes giraran conmigo, para que no se caiga ese apoyo, yo les voy a ayudar a que hagamos como un sello y entre nosotros hay que sacar música. Yo pongo la cara, mi nombre y empezamos a sacar música para que digitalmente ya nos empiece a caer algo de feria. Órale. Entonces, la neta comenzó como un apoyo a nosotros, la verdad, a mí incluyéndome. Entonces ahí fue donde ya empecé a ejercer más como producer. Éramos el producer de Charles que se llama Cristo Núñez, shout out ahí a él. Él y yo como producers, unos como 4 o 5 artistas que también entre que hacían sus maquetas y medio se producían. Y Charles como el nombre del sello. Pues empieza a funcionar porque pues Charles ya tiene un recorrido, tiene un fanbase, tiene esto y el otro. Empezamos a sacar música que es con los Desert Niños. Y ahí empezamos a producir más. Y ahí es donde pues yo personalmente me agarro más el contexto de producer. Empezamos a hacer cosas, hacíamos campamentos, nos encerrábamos. Y en un workflow de pandemia, donde nos vamos a encerrar 10 días, sacamos 17 rolas, 15 videos. O sea, en 10 días, ¿sabes? Y era como de, hay que estar sacando porque es pandemia, todo el mundo está consumiendo. Y ahí fue donde me entró otro chip de gente que yo no había conocido que trabajaran hacia acá. Y ellos tenían, al menos Charles y su team, tenía como un flujo de trabajo fuerte, pues. Es como de, un videógrafo ahorita me está grabando acá, en la tarde va a estar editando, en la noche graba la otra parte del video y mañana me tiene una primer prueba ya del video. No mames. Y la casa en la que rentamos... Un cuarto es un video, otro cuarto es otro video, la sala y el cuarto es otro video, la cuarto y el patio es un video. O sea, y había que sacarle jugo a lo que se pudiera. Aprovechaban, cabrón. Entonces, se aprovechaba bien duro y fue, o sea, hasta ahorita tiene muy buenos números, Desert. O sea, están planes de volver a hacer otra cosa, pero
ahí es donde yo integro como, ok, ¿qué necesito yo sacar? Coincide que empezamos a sacar ahí. Eso me llevó a que más gente conociera mis guitarras, pero también conocerme. Charles me presentó mucha gente como de producer, entonces empezaron a buscar como de producer. Gracias a una de esas rolas gané el de la Minerva. Claro, el premio Minerva, que fue una rola justamente con ese team y que fue la mejor producción. Entonces, eso estuvo perro porque dije, hey, mediáticamente algo está pasando y yo ya tenía este chip en la cabeza, ok, por aquí hay que moverle. Y eso sí que no lo esperabas. No, en lo absoluto, yo ni siquiera sabía que existían esos premios. Pues ¿era la primera o la segunda edición? Creo que la segunda edición. Yo no sé cómo ni siquiera la eligieron para que fuera parte de, ni nada, pero chido, o sea, se dio y yo entendí, ok, mira, esto no es Los Ángeles, pero no porque no sea Los Ángeles es menos, sino es el contexto en el que yo estoy viviendo actualmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar moverse. Y ahí fue donde más bien, sí, creo que contestando un poco la pregunta es, busqué relacionarme, pero más orientado hacia, sí quiero producir más, pero quiero englobar la producción con negocios, porque la producción seguía mal pagada para mí, al menos. Entonces, era lo que te decía ahorita, encárgate de que te paguen más a ti. O sea, si eso quieres, ¿cómo le haces tú? Entonces, para mí era como, ok, no me pagan porque no sé hacer esto y esto y eso, aprendo a hacer esto y esto y esto. Pero la próxima vez que vengas, pues ya no cobro 5 pesos, ya cobro 10, ¿no? O sea, y cositas de ese estilo, entonces... ¿Y si es mucho, Josh, de ponerte tu precio? Sí es mucho de ponerte tu precio en el contexto correcto. Claro. O sea, porque no hay un tabulador. Pues. Sí, o sea, porque es arte. O sea, es arte en donde si esto yo digo que es arte y te lo vendo y alguien me lo compra en $1,000,000 de pesos. Listo. Claro. Yo no vuelvo a vender nada por menos de $1,000,000 de pesos. ¿Sabes? Exacto. Porque alguien me lo compró y resulta que fue una persona famosa. Entonces, mi reputación, y por reputación me refiero a lo que la gente opina de mí, no lo que yo pienso de mí, pero lo que la gente opina de mí es... Josh le vendió una pieza de $1,000,000 de pesos a tal persona. Claro. Entonces, seguramente lo que hace Josh es agarrar una brocha, le hice así y jaló, ¿no? O sea, pero eso no sé a la fecha cómo haces que suceda nada más por quererlo. O sea, yo no... O sea, son varios... A lo que voy es que son varios factores que se tienen que juntar para que eso pase. Sí, entiendo que sí tiene que respaldarte tu trabajo. Algo te tiene que respaldar sin que tú como persona creas que eso equivale a que respalden el valor de tus cosas. Es muy diferente que yo crea que hice una línea de guitarra, una composición hermosa y que tiene un valor altísimo a que alguien más lo piense. Claro. Y eso es vuelvo a lo mismo. Tienes que estar en paz en que la gente diga, no está tan chido. Y tú saber aguantar ese madrazo porque como productor los tienes que aguantar todos los días. Oye, te hice una propuesta. No está tan chida y pasaste toda la noche, horas ahí meneándole y todo y no está tan chida. Y tú dices, ok, next. Entonces, sí es muy de ponerte tu precio, pero creo que tuviste que hacer una cantidad de trabajo medio para avalar eso. Claro. Y estar muy trucha en aprovechar las oportunidades. Porque hay oportunidades que te van a pagar y no es con dinero. Pero que te paguen... Y no quiero hablar de la famosa exposición nada más. Pero esa en sí mismo es buena solo si la sabes aprovechar post-pase. Exacto. Si a mí me dice Charles, hey, vas a salir en un video mío, grábame unas guitarras. Ok. Digamos que no me haya pagado nada. Si yo tengo una exposición X... Yo tengo ahorita 10,000 y cacho seguidores, pero fue un boost en cuanto empecé a trabajar con Charles. Yo creo que un 80% de los que me siguen son por Charles. Si yo no sé aprovechar eso, es mi pedo. Claro. No de Charles. O sea, igualito se pueden ir. Si yo me quejo de que, no, pues es que no me pagó, solo me dio exposición, que no fue así, pues, pero solo me dio exposición. Bueno, es que tampoco aprovechaste tu exposición, pues. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que la exposición automáticamente te diera dinero? O sea... No sabes ni siquiera cómo cobrar de redes, de dónde querías que viniera el dinero. Claro. Y eso es lo que mucha gente, es a lo que voy. Como no sabes negociar, no sabes con qué cartas negociar. Sí, porque no sabes qué estás negociando. No sabes, el ejemplo que ponías del carro, ¿no? Totalmente. Entonces es ahí en donde yo te digo, es ponerte tu precio, sí, pero más bien es más saber las cartas que puedes jugar. Yo ahorita actualmente puedo negociar como 7 cartas mías, en donde yo les pongo todas y cuando cae la oferta, yo digo, te cambio esta por esta. Y así sí jalo. A veces es dinero, a veces es exposición, a veces no es exposición, a veces es la micha, a veces es porcentaje, a veces es porcentaje de master o de publishing, o a veces es porcentaje de, no sé, lo que tú quieras.
Lo que sí es que lo que recomiendo para que puedas ponerte un precio es saber qué cartas tienes actualmente. Si yo quiero negociar una carta de quiero que me pagues por Dolby Atmos, pero ni siquiera sé hacer Dolby. Sí. Quiero que me caigan más jales de mixer, sí, pero no mixeas, la neta. ¿Sabes? Quiero que me caigan más jales de producer, sí, pero te la vives tocando la guitarra. La gente te conoce como guitarrista. ¿Qué necesitas para hacer y cobrar? Ah, pues esto y el otro. Mira, como en todo, para todo nosotros pedimos referencias. Uno lo hace, ¿sabes? Te recomiendan un médico. Sí, Ay, claro. quiero que tenga experiencia, ¿sabes? Claro, en la música es un lujo. No estamos jugando con vida o muerte, la verdad. Pero cuando queremos trabajar con alguien y yo, digamos, como artista, quiero pagarle 50,000 bolas a un producer, quiero solo saber que esos 50,000 bolas tienen experiencia para hacer lo que yo quiero hacer. Y si no es él, es con otro. Entonces, no tiene nada de malo. O sea, quitémonos este prejuicio de ¿con quién has trabajado? Está bien, no pasa nada. Diles con quiénes has trabajado. Y Todos lo hacemos, como dices. Todos lo tenemos que hacer. Oye, ¿no conoces un mecánico bueno, Josh? Exactamente, Claro, el clásico mecánico. O incluso a veces creemos, o sea, como que, no sé si la palabra es satanizamos mucho cuando la gente no escucha nuestra música. Pero a ver, tú también te brincas canciones. No todas las rolas te gustan. ¿Por qué esperas que todo el mundo le guste la tuya? No hay pedo. O sea, que se la brinque no le hace. Busca tu público, punto. O sea, y esas son la cantidad de cosas que yo siento que mucha gente a la hora de que quiere cobrar es como de, es que yo siento que mi producción vale 100 bolas. ¿Por qué? Tú le estás poniendo el valor. Sí, exactamente. Tú le estás poniendo tu número. Solo tienes que estar listo para respaldar por qué. Si vas a entrarle así, aprende a respaldarlo. En mi experiencia, yo he entrado a los gigs más fuertes que he tenido de producer o de guitarrista, he entrado por recomendación. Entonces, hay muchas cosas que vuelvo otra vez a lo mismo. Gracias a Dios y a las relaciones que yo he creado a lo largo del tiempo. Porque mi idea siempre ha sido más, prefiero tener una buena relación contigo, llámese como se llame, lo que vaya a generar de trabajo después. Claro. No te busco por el trabajo que me vas a dar, pero si eso se da después, chido. Solo sí prefiero más bien tener tu amistad primero, ya después veremos todo lo demás. Sí, ya se vuelve como una forma de vida. Eso me ha costado porque es más tardado. Es más tardado. No todo el mundo quiere ni puede aguantar. Vamos a conocernos. Que se dé la chamba cuando se dé. Está difícil, porque hay que pagar recibos. O sea, hay que buscar la forma de así, ¿no? Pero lo mío ha caído más por recomendación, en donde, gracias a Dios, no he tenido que justificar tanto mi trabajo. Sí. Y es que también, fíjate, Josh, eso que dices de satanizar ciertas cosas, también la recomendación luego se sataniza. No, es que pues el Josh está ahí porque lo recomendó no sé quién. A ver, güey, pues sí, pero te recomendaron. Pero si tú no hubieras tenido con qué... Exactamente. Adiós, güey. No es solo la recomendación. Totalmente. Es justo eso, y lo veo en todo aspecto de lo que estoy haciendo ahorita, tanto como guitarrista, como productor, como simplemente me buscan para asesorías de negocios de la música o cosas así. Todo, yo creo que todo gira para mí en torno a, otra vez, el contexto y las cartas que tienes para jugar. O sea, yo no puedo esperar manejar un coche de Fórmula 1 cuando ni siquiera sé cómo se maneja uno. Claro, exactamente. ¿Por qué quiero estar ganándome un Grammy si ni siquiera sé hacer el papeleo para ganarme un Grammy? O sea, no sé qué se necesita. O sea, si crees que esa madre se puede comprar, si crees que no se puede comprar, si crees que es de andar de botas, exactamente, ajá. Eso es tu idea, pero ¿lo has hecho? No, entonces... Exacto. O sea, ¿por qué te importa tanto la opinión de alguien que no ha cumplido lo que tú quieres? ¿Sabes? Atrevida es la ignorancia. Ándale, justo. Sí. Atrevida, esa es muy buena. Esa no la había escuchado, pero es tal cual así. A mí me pasaron otra que va muy ad hoc también, que es la mediocridad siempre busca compañía. Ah, claro, cabrón. Entonces, si te juntas con pura gente que dice que está mal pagado todo, vas a te tener la vas razón. a creer. Vas a tener razón, claro que sí, pues porque la mediocridad busca siempre tener la mejor compañía. Pues. Todos nosotros somos mal pagados, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí, eso. Y luego uno se sale y eres el culero, ¿no? O sea, ajá, se vendió. Se vendió, o esto y lo otro. ¡Ey! Todo el mundo tiene un precio, pero eso significa diferente para todo el mundo. Qué chingón. Bad Bunny es independiente. Independiente. ¿Será el Sereno? Peso Pluma es independiente. Sí, exactamente. Drake es de los más grandes, ¿no es independiente y le está yendo bien? Sí. O sea, no hay una manera. No hay una. Y ahí es donde yo digo, esta es mi interpretación de lo que dijo Quincy Jones cuando dijo no hay industria de la música. Hay una entrevista en donde él dice, ¿cuál industria? No hay industria de la música. Ah, mira. Porque estoy de acuerdo con Quincy. Porque para mí,
ahora tiene sentido. No hay no hay la industria de la música. Hay la que tú crees a tu alrededor. Si yo, Josh, tengo como 7 cualidades que yo puedo vender en la industria del entretenimiento, no solo componer, no solo tocar la guitarra, no solo producir, no solo esto y el otro, yo con esas 7 voy a tratar de crear una industria alrededor de mí. Porque así me ha funcionado. Yo no puedo esperar que me vaya igual de bien que un Peso Pluma, porque para empezar no estoy en ese contexto, no sé qué hizo para lograrlo. Yo no tengo sus contactos, yo no nada, pero lo que yo tengo hay que aprovecharlo. Y siento que es ahí, se vuelve complejo, no tan difícil, sino complejo atar esos como hilos. Porque probablemente yo no soy el vato que se quiere dedicar al negocio de la música. Bueno, entonces me voy a tener que buscar a alguien que sí sepa y me ayude. Y volvemos al trip del equipo de trabajo. Claro. Uy. Delgadas líneas, porque si el vato no tiene la misma hambre que tú, está bien, pero entonces ¿dónde están y hasta dónde van a llegar juntos? Y por eso, cuando me han preguntado, es que yo necesito un manager, ya yo, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué quieres un manager? O sea, ¿en qué momento estás de tu carrera que necesitas un manager? ¿O cómo ves al manager? No, pues es que necesito que me ayude a hacer esto. No, entonces tú lo que necesitas es organizarte. O sea, no estás ocupado las 12 horas del día, pues. O sea, nomás no te ocupas en nada tampoco. O sea, no haces nada. O sea, son como cositas en donde es normal. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo negociar con esas como 7, 8 cosas. Pero está bien si alguien más no. Si hay alguien que solo quiere ser guitarrista, dedícate a ser el mejor guitarrista, pero también dedícate a que te conozcan. Sí, es que desde ahí, o sea la idea errónea de pensar que la música que solamente hay un camino, pues, en la música. Tienes que acompañar artistas. Eso es el éxito. Sí, güey, hacer discos por tu cuenta es un éxito también, hacer producción. Totalmente. Y yo siempre he sido muy de la Yo siempre he sido muy de la idea de que yo no tengo que andar, y esto viene gracias a mi familia, yo no necesariamente siempre tengo que andar escogiendo una cosa u otra. Exacto. Y si puedo hacer las 2... O las 3. O las 3, o las 4, ¿cuál es el pedo? O sea, y siento que de repente estamos muy peleados o satanizados esa onda de, es que dedícate a hacer algo bien. Mira, sí, pero ¿y si aparte puedo hacer otra cosa bien en el día que no estoy haciendo lo otro? ¿Cuál es el pedo? O sea... Sí. Muchas de esas cosas tal vez es una respuesta muy larga para solo ponerte tu precio, pero volviendo a eso un poco, sí es reconocer tu valor con ciertas bases, pero ligado de esta cualidad de el trato con la gente, tu función que cumples y el conocimiento de la negociación. Porque yo no puedo negociar algo que no conozco, entonces si tú me planteas... Oye, quiero que me produzcas 0 pesos, exposición. Mejor, exposición y un porcentaje. Ajá. Es lo mismo, no me estás soltando dinero de madrazo, pero me conviene un porcentaje. No, pero no compusiste, por eso, porcentaje de máster. Ah, no sabía que existía. Ah, yo te ayudo. Claro. Pero si solo llegas y quiero de tu máster, no sabes ni cómo cobrarlo, no tienes ni una plataforma de donde cobrarlo, no estás dado de alta en ningún PRO, nada, quieres publishing, no tienes ni editora, o sea... Hay cositas así y creo que todo eso suma cuando tienes este granito de educación y que la gente encuentra tu valor al estar trabajando contigo. Pues. Claro. Yo estoy seguro, y me atrevo como a decirlo, que muchas de las cosas en las que yo estoy involucrado no es solo porque yo ejecuto bien, es por lo que yo sé, más allá de solo lo que hago. Claro. Entonces a la gente le gusta tener un vato que sepa un poquito más porque la idea es sentirte acobijado por esa persona. Yo quiero tener tu espalda, yo cuido tus intereses y tú cuidas los míos. Y solo así siento que sí es un partnership. Independientemente si tú tienes más dinero que yo estoy ganando de una forma en la que otra persona no está ganando, pero porque yo me puse trucha, ¿sabes? O sea, son esas cosas de que si alguien me dice, te doy porcentaje, pero no te pago, ahorita ya lo evalúo. Uh-huh. Digo, a ver, ¿me estás dando un porcentaje de nada o me estás dando un porcentaje de mucho? Uh-huh. Sí, prefiero totalmente. No me des nada. O sea, no me des tu porcentaje. Si creías que eso era lo más valioso, no me des un porcentaje, págame una feria. Uh-huh. Y quédate todo tu porcentaje. Tal vez yo esté equivocado y si esa rola se vuelve un madrazo y no me tocó nada, la cagué. Pero ya supe que yo pude negociar al respecto. Y creo que cuando eso también, ese granito de valor de educación se lo das a la persona que no sabía, dice, entonces yo también puedo negociar con los míos así, ¿no? Sí, güey. O al menos ya no te chamaquean. Qué chingón. Y creo que ese valor, cuando se lo das a la gente que te rodea, pues aprecian y te quieren tener también por ahí cerca. Esta cuestión, volvemos ya a otro punto, ¿no? Ya como la lealtad
el ser honestos. Y en una industria que es bien difícil serlo, solo siento que está muy satanizado como que, no, es que ellos trabajan a puros porcentajes. Y si les conviene, ¿qué, güey? Claro. Si a ti no te conviene, está bien, no pasa nada. Pero si a ellos les está conveniendo, todo bien. Es que yo soy productor ejecutivo. Y los masters son míos. Sí, ¿qué? ¿El máster qué? A mí dame mi porcentaje que me toca. No, pero el máster es mío. Ya ahí te está hablando cosas que ni al caso. Ajá, ahí se Yo pagué revela por un la álbum. verdad. Entonces yo soy el dueño del máster. Sí. ¿Compusiste? No. ¿Produjiste? No. Entonces eres el dueño, pero sin porcentajes. Ujú. No sé. ¿Sabes? A lo mejor solo puse la feria. Y si soy inversionista y no hice nada, llega un inversionista y te da una lana. ¿De dónde va a recuperar su feria? De publishing, de master, de todo, de tickets, de... Tienes que hablarlo eso. Y eso tienes que hablarlo. Y más te vale conocerlo para justificar cuando llegas y dices, cuesto tanto. Totalmente. O cuesto muy poco porque no sé nada. Pero te grabo unas buenas guitarras. Oye, Josh, a mí me interesa un montón porque te he visto en un montón de estudios. Te he visto en un montón de lados. Recientemente te vi en el estudio de Kiko Cibrián. Que me pareció alucinante. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo es en general el rollo de estar yendo a otros estudios? Tienes como que respira y entras a ver qué pedo, güey. O sea, debe ser esos retador. Estudios, sí, es retador desde que entraba yo a los estudios en el Gabacho, pues. O sea, porque claro que estás en Los Ángeles, es donde todo pasa, ¿sabes? Claro. Estás en Hollywood. ¿Viste claro que hay una onda, sí, claro. Entras a Sunset Sound o entras a cualquiera, el de Malibu está impresionante. O sea, y que te digan, nuestro segundo cliente fue Sting. Es como, o sea, ¿sabes? O sea, todo eso, claro que impresiona. Acá en Guadalajara, a la hora de yo trabajar en estudios, es cuando yo pretendo ya salirme de home studios. Ya no quise, lo que te comentaba hace ratito, ya no quise como medio sentirme en una zona de confort de solo trabajar en mi home studio, que claro, lo hice como muchos por un tiempo y a veces es necesario. Y tengo mi setup personal. Pero ya a la hora de ser comercial o quererme vender más profesionalmente, quise sacarlo de la casa. Pero vuelvo a lo mismo. Esas relaciones que tengo con esos estudios es porque tengo relaciones con los que están ahí ahorita. Por años atrás, lo que te decía, con uno tengo como casi 10 años de conocer y el otro tengo como 5 años de conocerlo. No pasó nada hasta este año. O sea, dices... Yo no pude haber planeado eso, pero tampoco le puedo decir a la gente que así lo planeé. Claro. Conoce a alguien y espérate 10 años hasta que pase algo. Pero se me volvió bien interesante porque una vez me clavé con cómo piensan los millonarios, ¿no? Y vi algunas entrevistas por ahí, ¿no? Y algo que leí entre todas las entrevistas es que toda esa gente millonaria, billonaria, cuando hablaban decían, no, es que tengo un conocido desde la secundaria. Trabajo con un conocido desde la prepa que lo conozco. Mira, él es el mejor inversionista acá y acá, él es el mejor banquero, él es el mejor acá y acá y allá, pero con él tengo 15 años de amistad con él. Y dije, bestia, trabajan con esa lealtad de la gente que ha estado ahí y también que le meten macizo. O sea, son años para que algo pase y a lo mejor nunca lo necesitaste, pero después en una vez te acordaste, oye, soy tal. Claro, ¿Te acuerdas? Ah, Simón. claro. Entonces, mi relación con esos estudios es porque conocía ya a la gente. Eventualmente, yo llego y justo con lo que te decía, con conocimiento de negociación X y la que se adapta a lo que yo quiero hacer ahorita, llego con ellos y les platico, yo necesito un lugar para trabajar, podemos hacer convenios, podemos trabajar de alguna manera, hay como, no se llaman como concesiones, ¿no? Pero son como, simplemente como deals para trabajar cosas. Yo les dije, yo estoy produciendo así, esta es mi meta, llegar de aquí a acá, un escalón que sigue, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. La palabra aliados también aparece por ahí. Hay que tener aliados, hay que tener gente. Y yo en este plan de que yo no puedo hacer todo, pues. Ahora, si yo no tengo un estudio y le quiero meter a mi cuarto como 250,000 bolas de tratamiento para que suene impecable y que ahí pueda hacer todo, cuando puedo ir a un estudio que ya está así, de hecho invirtieron mucho más que eso, en un estudio que suene impecable. Y lo único que yo tengo que hacer es una negociación leal, honesta, con una persona para que sepa cómo voy a trabajar. Mejor. Gano 1000 veces más porque tiene una infraestructura y aparte tienen una experiencia que yo no tengo con estudios de grabación, con servicios de grabación, con prestar servicios de grabación, con el trato de la gente y así. Entonces, más bien, con estos estudios he estado haciendo alianzas. Las más fuertes son con Soundtube, que ahí básicamente es donde hago casi todo lo mío, y más recientemente con Cibrián, que es con Caleb Sevilla, se llama, el que está ahí de Studio Manager. Él estuvo mucho tiempo en estudios muy grandes en Ciudad de México,
trabajando con gente muy grande también allá. Allá conoce a Kiko Cibrián. Se viene para acá. Resulta que Kiko después quiere poner un estudio acá. ¿Por qué? ¿Kiko es de acá? Chale, no recuerdo si es de aquí, pero Guadalajara ha sido un spot de él como... Hay que investigarlo. Lo tiene como... Sí, ya es el estudio de Kiko, se llama Cibrián el estudio. Es que está cabrón. Se trajo cosas de su estudio en San Diego, creo. Se trajo cosas para acá. Entonces ya es... Parte de su estudio está acá, otra parte está allá. Y bueno, Kiko trabaja un poquito en todos lados. Pero según yo, Guadalajara... Si no es de acá, Guadalajara es como su casa. Uh-huh. No vive todavía 100% acá, pero... Pone ese estudio, resulta que él se acuerda de Caleb. Lo volvemos a las relaciones. Caleb se queda como estudio manager ahí. Entonces él es parte de un estudio A, que es el principal que está abajo, y un estudio B en la parte de arriba. Se queda encargado ahí. Y con él también llego con deals. Mira, yo hago esto, esto y esto y esto. Mi carta de presentación es esta. O sea, no estoy mintiendo, pero yo necesito hacer esto, esto y esto. Y a veces no puedo acá. Y me gustaría hacerlo acá. Y es llegar a un punto medio. O sea, claro, el de Kiko está hermoso. Está muy contemporáneo. Y el de Soundtube se ha renovado tras los años. Y tú dices, esto es gente que sabe, pues. Sí, gente que ya ha tenido clientes de todos, ¿sabes? Para diferentes ocasiones. Y como ahí también hacen cine, ellos me han empapado un poco de cómo es el acercamiento en cine. Que no fue hasta que yo llegué con ellos que yo me metí al mundo de Atmos. Uh-huh. ¿Estás haciendo ahora Atmos? Sí, ahora estoy haciendo mezclas Dolby Atmos. Acaban de salir un par, ya me mandan álbums. ¿Cómo aprendiste, Josh? ¿Tutoriales? No, con ellos, o sea, mucho... ¿Con ellos? Pues con ellos, mucho sentándome con ellos, como siempre he hecho, como déjame estar en el cuarto, no digo nada, después te pregunto. Es una locura, ¿no? Ajá, después masterclasses, Gustavo Sacchetti vino a dar él tiene créditos con Alejandro Sanz y cositas así, y hace mucho Dolby Atmos, y darle. Es como entrarle a los madrazos. Sí. Yo hasta cierto punto necesito sentir la presión de que puedo cagarla, y es importante si la cago, para yo sentir que estoy como avanzando. Entonces es como decirle a un cliente, hey, te hago tu Dolby Atmos. No me pagues. ¿Pero por qué? Porque estoy sintiendo la presión de que tengo que cumplir con algo, pero estoy aprendiendo. No es algo que recomiendo que hagan. No den de a gratis su chamba nomás por nomás. Pero vuelvo a lo mismo que dijimos ahorita hace rato. Si eso para ti es suficiente paga para seguir tu siguiente etapa, sí, hazlo. Solo procura pasarla rápido porque quieres que te paguen. Sí. Solo que sea una etapa nada más y bríncatela. Ya, vámonos. Si necesitas dar tu trabajo gratis 3, 4, 10 veces, mira, hazlo, pero ya, rápido. Y asegúrate que estés aprendiendo cada que lo haces, porque después ya quieres cobrar. Sí. Cosa que la gente no entiende de los paros, ¿no? Si yo te hago un paro en ti, no recomiendes mi paro, recomienda mi trabajo. Sí, güey. O sea, porque no quiero andar de paro en paro. Claro. Si a ti te hice un paro, dile a él que yo cuesto tanto. Dile a ella que yo cuesto tanto. Entonces, Dolby Atmos lo aprendí junto con ellos desde perspectiva cine. Con ellos ya lo fui integrando en la parte de musical, pues, de plataformas Dolby Music, que es un poquito diferente, pero pues la base, el fundamento es similar, ¿no? El espacio. Uh-huh. Entonces, pues nada, con ellos aprendí mucho de eso, estoy haciendo eso y gracias a Dios estoy trabajando ya con gente con, no sé, 14 millones de oyentes mensuales, entonces ya me preocupa si lo van a escuchar bien o mal. Sí, claro, Acabo de hacer un álbum para Pau Goto, ella tiene como 5 millones de seguidores. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Produjiste o mezclaste? Pura la mezcla Atmos, me mandan su álbum, ahí te van 14 rolas, la necesito para tal fecha. Qué cabrón. Y con el Calle 24 se llama, de regional, con él me han estado mandando sencillos. Son del mundo regional, que también es un mundo que me ha adoptado bastante últimamente, el mundo regional. Entonces se ha puesto cool para Charles, también ya le he hecho cosas Dolby. Entonces, esas cosas se volvió otra carta que yo puedo negociar, otra carta que ahora yo puedo sacar como, pero aparte hago Dolby, entonces... Totalmente. Si quieres te puedo producir, hacer Dolby, te puedo producir, mezclar, hacer Dolby, o sea... Pues es una herramientota. El tema de los géneros o los estilos... Porque haces muchas cosas. Pues ahora que me dices regional y luego también, pues por mucho tiempo urbano. ¿Qué más? Pues ahorita... ¿Te cae también rock and roll y eso? Ya ¿No? sé, ¿No tanto? He hecho un poco de rock, pero no producido full, ¿no? Pero he estado como hip hop, rap, como soul, R&B. ¿Por qué se necesita, Josh? Pop. Si alguien de, no sé, unos 15 años te ve y dice, yo quiero ser como Josh algún día, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Escuchar un chingo de música? Para empezar. Si tiene 15 años, yo le diría que cale todo. O sea, que métete todo, cala todo, escucha todo. O sea,
¿Quieres tocar medio guitarra? Dale a la guitarra, pero dale un rato. ¿Quieres ser el que también contraten para batería? Pégale. O sea, pégale a todo. Pues si alguien quiere producir. O sea, si alguien quiere producir, yo para mí como productor es mejor cuando tienes un idioma que hablar con lo que vas a producir. Que creo que es lo más importante. Oye, te van a invitar a producir regional, pero ni escuchas regional, ni sabes cuáles son los instrumentos de regional, ni sabes el contexto del regional, ni nada. Eso se aprende, güey. No pasa nada, ¿sabes? O sea, yo le atribuyo a donde yo estoy ahorita desde morro por tanta cultura diferente. Claro. A que yo crecí con country, pero también crecí con música de rabab de la India y también crecí con música gabacha. Y luego mi papá como con los tenía como unas rancheritas así, y luego de repente yo llego a la casa y mi papá está escuchando Bob Marley, pero luego también llego a la casa y mi mamá está escuchando Edith Piaf, y luego, o sea, siempre hubo un así. Entonces yo digo, pues ahora está escuchando Elvis Presley, y ahora de repente está Queen, y ahora esto y el otro. Entonces yo siento que de ahí nace mi gusto por los diferentes géneros. Entonces yo creo que lo más importante es tener un gusto musical variado. Lo demás todo se aprende. Claro. Oye, que yo no sé cómo grabar un acordeón. Si tienes un maestro o un inge que te enseñe, o búscate un tutorial, dale. Pero el gusto, ese es más complicado. El gusto creo que es el más caro. Claro. Porque ese no hay shortcuts. No. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar, tienes que desmenuzar, no solo escuchar. Una cosa es escuchar como oyente y dices qué bonita canción. Pero ahora desmenúzala, ¿qué hay ahí en esa produ? Ok, hay un banjo, hay una guitarra, hay otra guitarra de 12 cuerdas, y luego acá hay una guitarra con tuning Nashville porque está más aguda, pero, o sea, y esto, y acá hay un bajo. Mira, ya cambiaron a Tololoche. Ahora está chicoteado, ahora no. Ahora aquí hay unas guitarras comprimidísimas porque es metal, o es grunge, o es rock, o la batería donde está bien en un cuarto, o sea, ya la empiezas a escudriñar. Entonces yo creo que eso es importante, tener un gusto, y eventualmente si te quieres dedicar a hacerlo, ya no puedes solo escucharla por gusto, ya hay que desmenuzarla. Sí, como un poquito de chamba, ¿no? Sí, ya tienes que hacer tu tarea. Ahora y eso lo puedes hacer o con libros, o con tutoriales, o con maestros, con escuelas. No estoy peleado en lo absoluto con escuelas. Por ejemplo, a mí me tocó que ya no regresé a la ULM eventualmente por chamba, me puse pausa y ya no regresé. Pero no es que esté peleado con que aprendas. Algo muy importante de la escuela es que aprendí, y los conocí a todos ustedes. Conocí mucha gente, y eso es importante de una escuela. La gente con la que te relacionas. Yo creo que fue lo más importante. Siempre lo digo. De la ULM lo más importante fue eso, creo. ¿Sí? Y era la idea inicial, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, el conocer la gente. Yo aprendí mucho porque yo llegué bien autoenseñado en la guitarra. Entonces, tener maestros como César Pomián, no en la ULM, pero César Pomián, Raúl Carrillo, El Brujo, Ernesto, además, todos bien diferentes, y que todos me enseñaban una forma de tocar diferente. Yo aprendí muchísimo la guitarra. Pero también conocí mucha gente, y eso para mí fue súper importante. Eso creo que es importante en una escuela, porque eso sí es un breve atajo, si se puede decir así, en conocer gente con un mismo pensar que tú, la música, simplemente. Contrario a estar solo en tu casa y preguntarle a tu vecino si le gusta la música, o tiene un hijo, o dónde voy a convivir con gente que piensa igual que yo, ¿no? Entonces eso creo que en las escuelas de música pasa, idealmente. Sí. Entonces... No sé ahora, ¿eh? No sé, estoy muy desconectado. Yo no sé, tanto creo que es de las cosas más importantes, y que te encamine hacia donde tú quieras, porque después tienes que entrarle a lo que tú quieras. Contestando otra vez un poquito tu pregunta, para no desviarme tanto, creo que si pudieran empezar por gusto musical variado y sacarle jugo a eso, es un muy buen comienzo. O sea, daño no te va a hacer escuchar un chingo de cosas. No, daño no te va a hacer en lo absoluto, y quitarte un poco la idea de tus gustos no es lo mismo a tu trabajo. ¿Y no te pasa ya ahora, Josh, que hablando de gustos, que ya no sabes qué es lo que te gusta? A mí me pasa, güey. Sí. Cuando me dedico a esto, ya difícilmente encuentro algo que no pueda escuchar. O sea, como que a todo le encuentro justo algo. A eso voy. Justo siento que más que una confusión es una madurez. En donde tú dices, mira, está bien. Tal vez solo antes me gustaba solo el rock porque creía que escuchar el mainstream era ir contra el sistema o cosas así. Tú dices, ¿pero lo era o no? Ajá. ¿Sabes? O sea, nada más una moda. Ahora déjalo escucho. Yo como batallé un poquito para entrarle a la onda como chicoteado y cositas así, que yo decía, está mal grabado, está mal ecualizado, está mal tocado, esto y el otro, muy así, ¿no? Ajá. Pero después yo me quedé pensando, a ver, ya ponte a estudiarlo. Solo es diferente. Nada de lo que están haciendo lo puedo tocar yo.
Nada. Claro. Yo no puedo tocar chicoteado, entonces para mí ya tiene un valor. Porque estás haciendo algo que yo no sé hacer. Ni cantar así. No puedo ni cantar así, tampoco puedo tocar el acordeón así, tampoco puedo tocar la batería así. Oye, componer así. No puedo ni componer así, pero tampoco puedo tocar la guitarra de 12 cuerdas de esa manera en la que ellos tocan, pues. O sea, entonces, ¿qué hago? Me pongo a estudiar. Tengo un deal con Martin, me mandan una de 12 cuerdas, ahí me pongo. Ok, al menos ya tengo el idioma para comunicarme con alguien. Y no que yo voy a tocar igual que él, pero al menos ya sé qué le puedo pedir, qué no le puedo pedir, cuáles son las limitantes de una 12 cuerdas, etcétera, etcétera. Cuáles son las limitantes de un tolo, o cuando un tolo chicoteado suena bien o suena mal. Está Cuando solo como escucho, o quiero un bajo eléctrico, o cuando, si es una cumbia, quiero tolo o no quiero tolo, o sea, o no van. El norteño lleva tolo, no, o sea, claro. Ya tengo una referencia, pues. Entonces, siento que todo ese tipo de cosas ya le encontré un valor para mí y me pasa lo mismo. No es que me encuentre como ya no sé qué me gusta, sino que siento que ahora me gustan un montón de cosas más. Más bien. Probablemente no llego y pongo un corrido en mi casa, ¿sabes? Pero de vez en cuando encuentro cosas como el corrido de Juanito, se llama, de Calibre 50. Me mama esa historia. O sea, de un morro que se fue de mojado y está extrañando que no puede volver a su casa. Y que cuántos quedan y digo, esa es una historia real, pues. Es algo que pasa todos los días y es bien triste. Dice, pues ya se fue mi papá y nunca lo pude ver porque yo no puedo salir del país. Ahora ya se fue mi mamá. Bueno, ojalá lo acompañes allá en el cielo. Bestia, qué letrota, pues. Claro. O sea, para mí es como digo, hasta... Mírame, me da como sentimiento, pues. Claro, no, y tiene mucha realidad. Está cabrón, mi Yoshi. Y el hecho de que te conmueva incluso música que no sé, ándale, que no suele. Justo es eso, o sea, no es algo que me pasaría con otra canción y no lo esperaba que fuera en un corrido. Totalmente. Y luego digo, pues eso para mí tiene valor. Y es donde yo entiendo que va mucho más allá de solo si me gusta, solo si no me gusta, es que es corrido, no está chido, o ahora que están muy baneados los corridos, ¿no? Es como, mira, sí, hay un contexto para todo, ¿no? Pero hay mucho más allá que solo mi gusto por las cosas. Sí. Y ahora, hablando de la gente que se quiere dedicar a eso, pues mira, si te vas a dedicar a un género, pues trata de ser el mejor, ¿no? Pero yo propongo que si entre más géneros logres dominar, o sea, desmenuzar y eso, pues también es más rico para ti. Sí. Porque yo viviendo en un modo estudiante forever, hay un montón de cosas que... A mí no me ha pasado eso que me pasó con ese corrido. Con una rola de rap todavía, por ejemplo. Ajá. Pero también tienen letras de yo sobresalí, yo voy para adelante, etcétera. Como también están las letras que son... Pues nada, bien fiestas. Claro, pero están contando una historia. Están contando una historia, es un momento, lo que sea, romántica, no romántica, fiesta. Es parte del contraste también de la vida. Morras, vatos, dinero, o sea, lo que era. Entonces, lo entiendo. Y más bien, ahí es donde estoy ahorita. Encontré como la paz en donde... Pues, si eso querías expresar y como Bellacat, esa es tu imagen que quieres dar. Oye, ¿y qué sí escuchas, Josh? ¿Qué sí pones? ¿Qué sí pongo? Casi siempre regreso a cosas medio country, de repente. Y regreso a mucho como R&B, casi siempre. O sea, eso ya es como para relajarte en tu casa, en los como de, tengo ganas de escuchar esto. Y pop, me gusta mucho el pop. Que de repente, obviamente, también en mi generación fue como de repente muy satanizado que el pop y que el pop. Ay, mira, hazme una rola como Charlie Puth y te creo. Claro. ¿Sabes? Hazme una rola como Jacob Collier y te creo que sigue siendo pop, pues, pero súper acá, o world music, o lo que tú le quieras llamar, pues, o sea. Pero hay cosas que tengo que ponerme en mood. No las estoy estudiando, solo quiero ponerlas, se me antoja. Lúdico, totalmente. Ahorita me gusta mucho la electrónica, me gusta, ahora que agarré esa ondita del gimnasio, digo, pues mucha gente escucha electrónica, a ver qué... me encontré con unas cosas increíbles que después estoy adaptando a producciones. Digo, esto lo escuché, deja ver cómo le puedo hacer. Y me doy un tiempo para llegar a la casa y buscar en Serum o algún sinte cómo puedo hacer este sonido. ¿Ya existe o lo tengo que hacer? Déjalo, busco tutoriales de cómo puedo hacer un sinte de esta manera. Empiezo a panear ahí cosas, a mover osciladores y... O sea, chambeas hasta cuando no se debe chambear. Exactamente, o sea, ahora ya tengo un preset, le voy a guardar y cuando alguien venga y me diga, es que necesito un sinte como de esta rola electrónica, mira, aquí tengo uno bien chido. Oye, mi Josh, ya para terminar, pues sé que te tienes que ir. ¿Qué le falta a Josh Perales? Ya no pregunto quién carajos es Josh Perales. Simón. ¿Qué le falta a Josh Perales? ¿Sientes? Ya no más tarde, sin duda.
Estás en el momento. No sé, siempre siento que voy tarde, ¿no? Pero trato ya no pensar mucho en eso, pero ¿qué me gustaría? Pues creo que he estado mejorando esta parte de que se me pague más como quiero. Poco a poco eso va subiendo y eso me da gusto. Porque ahorita lo que más valoro es mi tiempo. Entonces, entre más sienta que mi tiempo está siendo valorado económicamente, lo valoro muchísimo. No es mi motor, como te decía hace rato, pero me da gusto que ya no cobro 5 pesos, ahora cobro 10, ¿no? Y como es solo para mí, no es como estoy cobrando más, sino estoy avanzando. Eso es para mí un parámetro de que voy avanzando, ¿no? Lo otro es, hay mucha gente con la que todavía quiero trabajar, pero solo por el gusto de trabajar con ellos. O sea, gente más destacada. Artistas y equipos de trabajo. O sea, me encantaría trabajar, por ejemplo, con un Edgar Barrera como coproducer o simplemente estar en el room con él o hacer algo de ese cotorreo. Pero me gustaría trabajar con otros artistas, con X o Z. Me gustaría brincar un poquito a trabajar. Después de trabajar un rato en México, me gustaría trabajar con gente extranjera, llámese de Estados Unidos o de otro lado. Quiero que eso se comience a dar también. Entonces, y más desde el lado producción. Creo que como guitarrista no estoy seguro si me encantaría agarrar otro artista de andar de gira. Eso lo digo ahorita. ¿Estás actualmente con Charles San todavía? Todavía con Charles. Lo que pasa es que Charles este año no giró demasiado con su full band. Ha estado girando con un formato más chico por unas ondas que traían de solo girar un álbum que cumplió 10 años y cositas así. Pero con un artista con el que ande girando y las products que estoy haciendo, estoy bien. Sí, ya te la pensarías si te hablara alguien más. Y habría cosas que evaluar, ¿no? Si se acerca a otra persona, pero ahorita quisiera esas otras personas con las que quiero trabajar. Y sin duda hay cosas que yo sé que como producer no logro que suenen todavía como yo quisiera. Y entonces estoy ahí buscando la oportunidad de que alguien me exija más. Y yo también, o sea, constantemente, pero una exigencia desde fuera. Sí, es más importante a veces, ¿no? Sí, que me digan, la neta, me gusta trabajar contigo, sé que no haces esto, pero ¿qué te parece si aquí hacemos esto? Ajá. Y a veces es menos paga por darme la oportunidad de yo hacer algo que no suelo hacer. Y ahí es donde yo, con todas mis otras cartas, tengo que aprender a capitalizar eso. Llámese redes sociales, estar presente o pedir mis créditos o esto y lo otro. Porque hay algunos trabajos que yo les llamo que son catapulta nada más. Que son un trampolín para otras cosas. Que no saliste tan bien pagado, no saliste tan bien... no invertiste del todo bien tu tiempo y lo que sea, pero es un muy buen trampolín para la chamba que sí. Y no sé si lo haces, Josh, pero a mí me encantaría asistir a una charla tuya sobre negocios de la música o... Sí, estaría chido. Hay un par de personas, no digo que son muchas, pero hay un par de personas que me han preguntado por eso. No lo he hecho como por falta de tiempo, pero sí estaría chido. Y es más, mis pláticas son más eso, acerca del, valga la redundancia, el acercamiento a la industria de la música desde el punto de vista muy contemporáneo. Claro. Que es como de, por ejemplo, no he contestado el mensaje, pero me invitaron te queremos para un fin de semana en La Paz, todo pagado, para que produzcas con nosotros 3 días. Me suenan como unas increíbles vacaciones, ¿sabes? Uh-huh. Es una casa cerca de la playa, todo está pagado, va a haber chef y nomás que vamos a estar componiendo y produciendo, pero que tú estés ahí. Qué perro, cabrón. Eso está bien chido. Y luego todavía me dicen, porque también están en el contexto contemporáneo, me dicen, pero sabemos que tu tiempo por día vale, entonces ¿cuánto cuesta? 3 días. 3 días de tu tiempo acá. O sea, ¿cuánto te cuesta tenerte aquí como composición, producción? Y aparte, si vamos a acabar produciendo las rolas contigo, ¿cuánto nos cuesta la produ contigo? Eso se me hace bien chido porque antes ni siquiera se imaginaban eso. Claro. ¿Sabes? Oye, te quiero invitar a que hagas acá, pero págate y vente para acá y eso y el otro. Puede tener que ver con la experiencia que ven que ahora tengo que no tenía. Exactamente. Con la gente que he trabajado, con esto y el otro. Y es un poquito de... Tienes que hacer labor de subir la fotito en las redes sociales, que nos da hueva, el contenido, pedir tu crédito, pelearte con el vato del label, a que no pusieron mi crédito, o sea, cositas así, que están de hueva. Y mucha gente dice, es que tú te preocupas demasiado. No, es que sé el valor que tiene que aparezca mi nombre ahí. Porque va a haber gente que quiera buscar mi referencia y vea mi nombre, ¿sabes? Y todo suma, claro. Son cosas que suman de manera de trabajo. No que yo quiera solo levantarme el cuello porque le hice el Atmos a
Calle 24, ¿no? Que está Sí. chido, pero por sí solo no significa nada, ¿no? Exacto. O sea, entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué le falta a Josh para Pues muchas cosas, o sea, Todavía mucho. Sí, yo siento que mucho a nivel personal de con quién quiero trabajar, porque también todavía tengo mucho la mente muy crítica personal, como de no sueno a mis Ídolos. influencias y mis ídolos, entonces tengo recorrido que hacer. Claro. Y eso solo me mantiene como en esa constante búsqueda de no sé si nunca voy a sonar a ellos, pero gracias a Dios volteo para atrás y ya no sueno al Josh del pasado. Eso es lo más importante, o sea, la competencia es contigo. Simón. Tal vez no vas tarde, tal vez tu mente va demasiado rápido. Puede ser, ¿no? Porque todo Sí, va puede llegando. ser eso. Entonces, regresando al tema de las pláticas, como que así me gusta acercarme a las pláticas, como abiertas a tanto artistas, como músicos, como productores, como el todo de la industria del entretenimiento en el que estamos. O sea, como músico, si solo quieres vivir de tocar, acuérdate de que físicamente tenemos una fecha de caducidad a lo mejor que puede ser muy larga, como un deportista. O sea, puede ser muy larga o muy corta, pero lo que ya haces, puedes hacer más. Claro. Asegúrate esto y esto y lo otro. Oye, como artista, pues acuérdate que como artista, pues tú tienes tu imagen, tienes tus redes, tienes tus regalías, tienes tus masters, tienes la parte administrativa que tienes que hacer, distribución, adelantos, cómo manejas ese cotorreo. Y del lado de producer, mira, aparte, como producer, yo ahora estoy lanzando música como artista. Pues gracias a Dios, ahora todo lo que he hecho para otras personas, todo lo puedo cobrar. Claro. También me toca pagar. Claro. Porque ahora necesito músicos que me graben cosas que yo no puedo grabar, pago. Ahora hago colaboraciones, pero ahora tengo un perfil de Spotify en donde tengo X cantidad de escuchas mensuales y tengo una plataforma que me dice, hey, tienes regalías de acá, tienes regalías de acá, tengo publishing, tengo master y tengo deals de distribución que me firmaron. Ahora tengo, oye, ¿te dieron adelanto? ¿No te dieron adelanto? ¿Qué es el adelanto? Y esos temas son los que me gusta abordar en pláticas, como simplemente para que la gente tenga esas cartas. Ya tú sabrás en cuál te metes para que por fin puedas dejar de decir que no se puede cobrar bien. Claro. Y el enfoque, ¿no? Porque justo Totalmente. lo que dices, porque si algo constante en esta industria, si es que existe tal, es el cambio. Y está cambiando Totalmente. as we speak. Sí, totalmente. Entonces lo que hacías antes ya... Inteligencia artificial, por ejemplo. Brutal. Timbaland ya firmó su primer artista de inteligencia artificial y es una persona creada. Qué Y él cabrón. dice, yo la firmé y estoy sacando música con esa persona. Y pum, el mundo de la industria se volvió loca. ¿Cómo que esto y que el otro? Es Timbaland, ¿sabes? O sea, algo ha de saber. Ajá, para ahí ¿Sabes? va. Y la inteligencia artificial, mucha gente le está teniendo miedo y hay muchas cosas así. Para mí, habiendo dicho esto, no sé cuánto llevamos de plática, pero vuelvo a lo mismo. Es otra herramienta. Es otra herramienta y hay que abrazarla también. Hay que abrazarla y hay que saber utilizarla, si no, sí te va a jugar en contra. Claro, exactamente. Porque si te pudo reemplazar una IA, Algo estabas haciendo mal. y vuelvo a lo mismo. Por eso y me preocupo más por lo que sé y el valor que traigo a la mesa cuando estoy en el cuarto, contra lo que sé hacer. Porque cualquiera va a llegar a hacer algo mejor que lo que yo puedo hacer. Si es brincar la cuerda, si es tocar la guitarra, si es reparar un auto, si es operar, porque cualquiera va a llegar y se va a acabar mi tiempo y el que viene atrás de mí lo hace mejor. Así es. Pero no tiene la experiencia que yo tengo. Entonces, ¿cómo le saco jugo a eso? Claro. Y ese es donde se vuelve el estira y afloja. Pues cada vez que te veo, te has avanzado mucho más. Así que Muchas gracias, qué bueno que se ve así. yo te auguro muchísimo éxito. chido, qué Siempre chido. lo ha sido desde que te conozco hace ya como 10 años. Sí, Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Porque No, sé hombre, que a ti por la invitación. Qué chido que se volvió a dar. a toda madre. Muchísimas gracias, mi Josh. Y sigan su trabajo. Acá dejo todas tus links. Y nos Tus vemos muy redes y pronto. todo. Venga. All right. Bye.